Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Hoy tenemos como invitado, siempre me equivoco cuando giro, aquí a mi izquierda, él es Andrés Rivera, él es maestro en la Comunidad Valenciana, al cual es un apasionado de la historia y de la geografía ibérica. También se encarga de la edición de vídeos y de animaciones relacionados con el ejercicio, la caligrafía, que si no lo han visto les recomiendo que lo vean porque es un auténtico crack. Yo te lo digo aquí, disfruto cuando los veo. Andrés, es increíble esa maestría que tiene a la hora de dibujar. Y por supuesto, y cómo no, también habla y divulga sobre educación. Andrés, bienvenido y en primer lugar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues es viernes, así que esta primera pregunta creo que me va a ser la más difícil de contestar, porque es viernes y como te he comentado en el previo, viernes cansado. Siguiente pregunta. No quiero hablar de mí porque no quiero parecer que me hago el... Yo creo que estoy viendo las bolsas en los ojos y digo, madre mía. Yo creo que en mayor medida estamos todos iguales, también nosotros estamos, pero bueno. Tengo por ahí una foto de hace 2 semanas antes de empezar las clases y me veo la cara, la veo ahora y veo esto y digo, madre mía. Hemos empezado fuerte. Pues sí. Pues nada, Andrés, si te parece, comenzamos, como digo, siempre con esta entrevista, charla entre aquí alumnos, profesores, maestros. Y la primera pregunta que siempre formulo a todos los invitados que pasan por esta casa y es la siguiente, Andrés. ¿Qué cualidades crees, bajo tu punto de vista, que debe tener un buen o una buena docente? Lo primero de todo, dotes de observación. Es decir, el hecho de partir, digamos, de una metodología o de un apriorismo que uno se haga en la cabeza de ir con una idea, ya has optado por un camino que seguramente te va a anquilosar, te va a crear un corsé. Entonces, lo que tienes que tener es, primero de todo, la capacidad de captar la situación que tienes delante. Es decir, hacer, digamos, una especie de diagnóstico de cuál es la situación que tienes con tus alumnos, de si están receptivos, del nivel de conocimientos que llevan, de si el clima de clase es el adecuado, si hay gente que está quedándose al margen, por la razón que sea, o incluso pues que el tema te tengas que dar cuenta que lo tienes que enfocar de una manera determinada, ¿no? Para llegar a ellos. Entonces, todo esto depende fundamentalmente de la observación. En el momento uno va con una idea preconcebida, ya se ha puesto una escafandra y no le está llegando bien el entorno. Y esto es lo fundamental. Primera condición esa. Después, por supuesto, dominar aquello que explica. Y, por supuesto, si tienes dotes de observación, naturalmente has de tener un cierto grado de empatía, pero la empatía obviamente se entiende, yo creo que mal, porque se entiende por el tema sensiblero. Cuando digo empatía, digo esa capacidad de conectar con el otro. Es decir, si eres maestro, tienes que ser consciente de el flujo que se va a establecer entre el alumno y el conjunto del alumnado y tú. Esto es lo fundamental porque es lo que te va a permitir después pues, desarrollar de forma productiva ese contexto en el cual haya una ganancia para el alumnado, ¿no? Entonces, pues claro, a continuación, naturalmente, si una capacidad es la dote de observación, otra fundamental es tener cintura para modificar aquello que en ese momento tengas que modificar. Y esto, claro, lo que nos lleva por consecuencia es a que tienes que tener una mente abierta en cuanto a que no puedes ir cegado por una metodología porque es que sea fabulosísima o que sea maravillosa. Es decir, tienes que ir con una actitud de decir, yo tengo por así decirlo, cajón de herramientas o este arsenal de conocimientos, no solo conocimientos de contenido, sino unos conocimientos didácticos y pedagógicos, y a partir de esto es cuando yo voy a funcionar. Pero voy a ello como si fuese, digamos, obviando el sentido violento del término, pero como si fuese a un combate de karate. Tú no puedes ir pensando, voy a hacer tal llave, luego voy a hacer tal llave, porque esto es hacer una kata, no estarías haciendo un combate. Es decir, en el combate hay una interlocución. La interlocución es fundamental.
Es decir, y la clase magistral para mí es interlocución. Es decir, nunca es esta caricatura que ves a veces que se hace de decir, mira, cogen un libro, se ponen a soltar la chapa, plan, plan, plan. Esto para mí nunca ha sido clase magistral. En la clase magistral es, para mí, la forma más ágil de irle tomando el pulso al alumnado y tú verter los conocimientos en función de sus necesidades y en el modo en que sus necesidades también te lo demandan. Si en un momento determinado tienes que hacer un teatrillo para explicar, por ejemplo, pues la invasión de la península por parte de los romanos, pues haces un pequeño teatrillo de 2 minutos. Lo que yo no haría jamás sería decir, vamos a hacer un escape room dedicado a esto concreto, porque al final, a lo mejor, para una brizna de conocimiento has empleado toda una tarde, con lo cual eso es ineficiente. Es decir, a mí me parece que no podemos ningunear la eficiencia porque nuestro trabajo es que ellos obtengan la máxima ganancia para ellos, para sí mismos. Entonces, no puede ser que porque algo sea simpático de hacer, que se pase por encima de la consideración que tenemos que tener hacia el alumnado, es decir, este chiquito, esta chiquita tienen que obtener la máxima ganancia a partir de esto que se está trabajando. ¿Vale? Hay un término que has descrito que a mí, como vamos a tener comentado antes fuera de grabación, me parece muy importante y es al final el tiempo útil, ¿no? La eficiencia a la hora de desarrollar la labor profesional. Y es cierto que hay determinadas metodologías y seguramente aquellos que nos escuchen y que la lleven a su uso requieren de un tiempo de preparación previo bastante amplio. También me imagino que conforme va pasando el tiempo van cogiendo o se van haciendo sus pequeños, vamos a decir ya sus, bueno, digamos su mochila, ¿no? Con diferentes proyectos, con diferentes contenidos, etcétera, pero no cabe duda de que sí es cierto que esa parte que tú ya mencionas sobre la eficiencia, sobre ese tiempo útil, es importante, ¿no? A la hora de desarrollar la labor y sobre todo también inversión, añado yo, que también está muy relacionada de dónde inviertes realmente, cuándo, cómo, no qué, cómo, cuándo, para qué, ¿no? Invertir este tiempo a la hora de desarrollar una metodología determinada. Así que un poco creo que es un matiz es que para mí es una cuestión de respeto para el alumnado. Es decir, yo no puedo desarrollar algo que me apetece a mí porque me he convencido por A o por B de que esto es algo muy guay o de que esto es algo muy que está de moda y yo quiero seguir la moda y sentirme integrado con ello y yo ningunear el hecho de que en lo que consiste todo es en el beneficio para el alumno. Entonces, este aspecto para mí es la piedra angular, es decir, ¿cuánto va a sacar el alumnado de mi intervención en clase? Del modo en el que yo trabaje con ellos. Entonces, eso condiciona por completo el modo en que trabajo con ellos. Es decir, va a depender de, o sea, si yo he tenido alguna vez que utilizar trabajo por proyectos porque me servía como espoleta para activar al alumnado, algunas veces lo he hecho, pero otras veces he visto que era absolutamente improcedente y no lo he hecho. Claro, ahí es donde está realmente el kit de la cuestión. Y un poco en relación con lo que estamos hablando, la pregunta siguiente está un poco relacionada con ello, ¿no? Y te quería preguntar, Andrés, ¿cómo es una clase de educación física con el maestro Andrés? Entendiendo que sabemos que no todas las clases son iguales, que siempre hay diferencias, hay días, ¿no? Pero más o menos, en líneas generales, algunos tips que tú más o menos lleves con cierta frecuencia a cabo en tus clases de educación física. Bien, pues hay fundamentalmente 2 rasgos y uno es que me gusta que la vivencia del movimiento para ellos sea gozosa. Entonces, una cosa que recurro mucho es a la música y calentamos con música para que en el acto de moverse se encuentre placer. Es decir, y en el acto de moverse y de buscar una comunicación y una coordinación. Yo hace bastantes años éramos 2 maestros de educación física en un cole, pero por necesidades que teníamos, yo solamente le daba clase a mi grupo, del cual yo era tutor. Entonces, yo fui tutor de primaria, más dando educación física a mi grupo, y el otro le daba al resto del colegio. Entonces, teníamos buena sintonía. Lo que ocurre es que yo, como nada más que iba a dar una clase, pues yo utilicé mucho para calentar, además era una clase de primero, de primaria, utilicé mucho la música, ¿no? Y calentábamos yo, pues, bailando con ellos, porque claro, no había problema en que, ya que voy a dar
2 sesiones a la semana, pues que me pegue ahí el meneo me viene bien, ¿no? No lo mismo cuando tienes que dar 6 al día, ¿vale? Entonces, pues lo estuve haciendo así con ellos y para final de curso juntamos a las 2 clases de primero. La otra clase no habían trabajado con música y hicieron ambas clases una gincana. Una gincana que hicimos doble y van haciéndolo, digamos, uno de una clase, otro de otra clase, ¿no? Un poco como un concurso, ¿no? Como una sana competencia, ¿no? Sí. Y lo que notamos, y que de hecho me lo señaló mi propio compañero, dice, oye, es que los míos ya la habían hecho la gincana esta un día previo, es decir, los tuyos no lo han hecho nunca, los míos ya lo han hecho, pero los tuyos tardan menos y se equivocan menos. Digo, pues esto solamente lo puedo atribuir al trabajo que hemos hecho de tema rítmico, porque ellos han tenido que irme siguiendo a mí y han tenido que estar muy atentos al contexto. Es decir, han tenido que hacer un trabajo enorme de adaptación al entorno y tal, porque al fin y al cabo la educación física tiene mucho de esto, de interacción con el entorno, ¿vale? Entonces, eso es una de mis claves. Y la otra clave es que yo trato de que, para mí es muy importante, además cuando lo contrastas con el mundo adulto, porque también he sido monitor de gimnasio durante unos cuantos años y me pude dar cuenta de que la gente llega totalmente pez, es decir, la relación de la gente con la actividad física, pues resulta que si no has jugado a tal, o sea, a lo mejor has jugado al fútbol de chaval, pero no sabes ni cómo se calienta, ni cómo se estira, o si tienes realmente que estirar, porque a menudo no tienes que estirar, desde luego antes de la actividad no tienes que estirar, es contraproducente, esto la gente no lo sabe. Y como eso, muchísimas más cosas en las que ves que hay una gerencia y dices, bueno, pues a esta gente le falta educación física. Entonces, claro, yo intento a mis alumnos dotarlos de esto. Yo en esto, aquí puede que se levante alguna ampolla por alguno que me oiga, pero yo estoy un poco en contra de convertir la clase de educación física en una secuencia de vivencias anecdóticas que creo que no aporta nada porque no hay un trabajo realmente de desarrollar algo, ni desarrollar ni las cualidades motrices, ni las capacidades físicas, ni nada de esto. Entonces, esto me parece muy importante porque al fin y al cabo le estás ayudando a que tenga ya un concepto de sí mismo como persona involucrada en su propio cuidado físico. Entonces, si no es esto importante, es decir, ¿cuántas veces de mayor tú has visto una indiaca? ¿Cuántas veces tenemos la ocasión de ver una indiaca? O sea, las indiacas se usan en las clases de educación física, pero después es como algo que solo está acotado a la educación física. Fuera de ahí no está. Es casi como hablar del potro. Es decir, en la vida real nunca te vas a encontrar el potro, pues la indiaca tampoco. Es decir, me da igual, en realidad, que antes se hacía esto de que nada más que conocías el potro el día que saltabas el potro. ¿Y cómo te van a evaluar una cosa que no has practicado? Pero es que ahora se hace igual. Es decir, cuando se le hace un circuito, lo que sea, muy bonito y tal, pero estamos en las mismas, le estás evaluando algo en lo que no lleva un desarrollo. Entonces yo esto lo considero muy importante, que nos tomamos la calma de trabajar en varias sesiones determinados aspectos y tal, para que los niños tengan una vivencia de su ganancia. ¿Vale? Yo coincido contigo ahí y fíjate, 2 puntos que he rescatado de todo lo que has dicho, Andrés. Primero, el tema de la música, que antes no te lo he dicho porque te estaba escuchando con mucho placer y se me ha olvidado y ahora voy a aprovechar, fíjate, que lo estamos grabando para que también compartir mi experiencia. Yo he sido entrenador de baloncesto y daros cuenta a todo el mundo, tanto tú mismo, Andrés, que lo has corroborado con el tema de la música y todos aquellos que nos estén viendo. En baloncesto, ¿cómo son los calentamientos previos a los partidos? Yo indico, se pone música. Yo soy entrenador y de hecho mis propias niñas o mis jugadores, cuando no había música, entrenador, y la música, vamos a poner la música. En los partidos que hay también profesionales, se pone música en los calentamientos. ¿Qué quiere decir? Que genera ya una serie de reacciones a nivel somático, psicológico, que te está ya predisponiendo a una situación determinada, ¿no? Con un grado de activación que luego sí se puede. Pero yo creo que es justo para que esa persona responda, ¿no? Con una probabilidad de poder responder de la mejor manera posible, ¿no? A esa actividad que se va a enfrentar. Efectivamente, ya casi que te resulta ineludible. O sea, te dejas llevar por la música, entonces ya estás en otra predisposición, en otra actitud completamente diferente, efectivamente. Y era algo que quería destacar porque fíjate que en el ámbito del deporte pasa, concretamente en el que yo he vivido durante muchísimos años. Yo llevo jugando de los 12, o sea que
lo conozco un poquito, la verdad. Y me ha gustado mucho ese ejemplo que has puesto. Y luego también otro en cuanto a la hora de construir esos cimientos en cuanto al movimiento, la capacidad, la psicomotricidad, que muchas veces queremos hacer determinadas o circuitos determinados con diferentes habilidades. Pero claro, si no hay una base previa, y creo que esto es bastante de perogrullo, también lo opino, hay un entrenador, se llama Davor Matkovic, que él se ha peleado con mucha gente, pero que cuando cogía categorías mini decía, pero vamos a ver, ¿cómo voy a enseñar a entrar a canasta o ante como balón si ni siquiera saben todavía ni andar? O sea, se van corriendo y se caen de boca. O sea, dame alumnos. Claro, pero hay un trabajo previo que hay que entrenarlo para que luego ese niño, esa niña, se sienta capacitado y tenga más probabilidad de éxito ante determinadas actividades o ejercicios. Este curso, sí. Comparto lo que dice Andrés, precisamente por esto que estoy argumentando, ¿no? Que eso no quiere decir que todo sea, mire, todo es ¿no? Sino que haya un mínimo para que luego tú puedas desarrollar otra serie de actividades. En la actividad física, como es algo que en una situación ideal tiene que formar parte de tu vida, porque el movimiento, si no te mueves, empiezas a enfermar. Esto la ciencia lo ha demostrado. Entonces, tenemos que tener una relación con la actividad física en la que también haya un discurso y unos contenidos y unos mínimos conceptos. Es decir, yo te puedo decir que este año estoy dando de primero a sexto, porque es un cole pequeño, doy a todos, y a partir de cuarto para arriba, cuarto, quinto y sexto, en este momento llevamos 3 semanas, sí. Todos los chiquillos saben lo que es retracción escapular. ¡Wow! La palabra, te lo puedo asegurar. O sea, te lo puedo asegurar. En este momento, porque lo hemos estado trabajando, porque nos hemos colgado de las barras, nos hemos colgado también de la cuerda. O sea, ahora en este momento todos saben lo que significa retracción escapular. Y están así colgados así, y le dices, a ver, haz retracción escapular. ¡Pam! Fantástico. Es que me encanta, ¿sabes? Porque, claro, es otra percepción de tu propio cuerpo, otro dominio de tu propio cuerpo. O sea, si la educación física no es que tengas una relación saludable y de dominio de tu propio cuerpo, ¿qué es? ¿Vale? Entonces, esa es mi línea. Yo coincido, como te digo, también mi experiencia a lo largo de este año, y aparte como apasionado del deporte y el conocimiento y sobre todo, y también un poco por el hecho de abogar por que la gente se mueva. Leía recientemente un artículo donde decía que entre el 60% aproximadamente ya de los hablamos ya de cuando pasan de primera adolescencia, que muchos abandonaban la práctica del deporte, ¿no? O del ejercicio físico. Ojo, hablamos de un 60%, o sea, los datos... Es que hay factores culturales, es decir, me está pasando, por ejemplo, este año que me está resultando mucho más fácil, por ejemplo, durante el rato que se van al comedor y tal, pues yo me quedo ordenando cosas en el gimnasio y tal, y resulta que ha surgido un grupo de chiquillas y algún chiquillo que me dicen, podemos, como ha hecho mucho calor estos días y el único lugar donde había aire acondicionado era el gimnasio, sí. Pues hablándolo con la monitora del comedor, digo, pues mira, que pasen y así se están moviendo, no están aquí con el bochorno del calorazo que hace aquí en Levante, ¿no? Entonces, pues resulta que me está resultando mucho más fácil atraer a las chiquillas hacia otras formas de trabajar, es decir, al tema de la calistenia, por ejemplo, que los otros que se cogen el balón y el menú único, fútbol. Entonces, ¿por qué? Pues por un fenómeno cultural que también es comprensible porque para ellos en el fútbol pues tienen también esa socialización que es comprensible. Lo que pasa es que las chicas todas están más abiertas. También hay que decir que ahora las nenas siempre van un pasito por delante en el tema madurativo, ¿vale? En primaria siempre las niñas van más adelante y llegan a todos los hitos motores, a todos los momentos, digamos, hitos madurativos a nivel motor, llegan antes que los chicos también. ¿Vale? De hecho, tengo una que ya en esta tercera semana ya me trepa la cuerda. O sea, yo la cuerda, tengo que hacer una salvedad. Yo la cuerda no la planteé como, ahí está la cuerda, subirla. No, yo le dije, mira, la cuerda, ¿cómo podemos utilizar la cuerda? ¿No? Y les estuve explicando cosas que pueden hacer con la cuerda. Puedes sentar en el suelo, agarras la cuerda y quizás el pompis, pum, y ya estás trabajando ahí, haciendo repeticiones con la cuerda. La coges de un extremo, te echas con los pies abiertos
y estás trabajando el equilibrio y trabajando fuertemente el abdomen, ¿no? Les expliqué diferentes maneras de trabajar la cuerda que no fuera necesariamente trepar por ella. Bueno, pues anteayer me pregunta una, pero ¿me dejas que la trepe? Les dije cómo tenían que hacer presa con los pies y aquella, pam, 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 parecía un gusanito trepando, tocó el techo y pam, la ayudé a bajar y aquella, pero una renacuaja y ya me trepa la cuerda. Qué bueno. Eso, sí, como te decía antes, yo creo que no hay cosa más gratificante, o al menos para mí, ¿no? Cuando ves cómo tu alumnado va progresando, cómo va mejorando, cómo va superando ese tipo de retos, de actividades. Para mí es una de las mayores fuentes de motivación, Andrés. Ya te hablo a título personal. O sea, es que me chifla, ¿no? Y luego el hecho de... Te blinda para las críticas, ¿eh? O sea, yo hay cosas que luego a mí que me dicen, ¡buah! Pero es que muchas veces por las cosas que escribo me dicen, ¡buah! Menudo maestro tienes que ser tú, tienes que tener amargados a tus chiquillos. Digo, sí, pienso, si tú supieras. Si estuviera aquí en la mía, ¿no? Como digo yo, si estuvieras aquí... Me buscan, cuando ya no es clase, me buscan para venirse conmigo, para hacer cosillas, pues imagínate, ¿sabes? O sea que... bueno, eso es uno de los problemas que tienen las redes sociales a veces, ¿no? Que hacemos, creo que juicios de valor o etiquetamos de manera muy, muy fácil. Por eso yo creo que deberíamos... uno de los tiempos. Por la mesura, no... Pero esto, a ver, ¿sabes qué pasa? Que yo he pensado mucho sobre esto. Es el signo de los tiempos. No solamente es que las redes sociales, es que es el conglomerado de situaciones nuevas a las que estamos abocados, la rapidez con la que está cambiando todo. Pensemos que el ser humano no está hecho para recibir los cambios tan rápidamente. Esto es así. Es decir, si pensamos en la prehistoria, cuando vemos un documental sobre la prehistoria, parece que todos esos hitos de, ay, descubre el fuego, tal, parece que todo pasa como muy rápido. No, no. En la prehistoria pasaban 10.000 años sin que pasase nada nuevo. Es decir, tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, tu abuelo habían tenido exactamente la misma vida que tú y tú ibas a tener la misma vida que tu hijo, tu nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que ahora, sin embargo, va a toda una velocidad en la que la forma de gestionarla varía. Hay gente que se echa en brazos de la novedad. También veo yo ahí un consumismo, veo ahí una sombra de un consumismo, como que todo lo nuevo va a ser bueno. En el congreso en el que tuve el honor de participar en Valencia, uno de los ponentes dijo algo muy acertado, que fue que hay que distinguir entre novedad e innovación. Es decir, novedad es algo nuevo e innovación es algo nuevo que te mejora la situación previa, ¿no? Entonces, este matiz es importante porque mucha gente lo ignora o lo ningunea. Entonces, claro, no, a ver, nuevo, pero me funciona mejor, o sea, ¿va esto de verdad a dar un rendimiento mejor o simplemente porque es popular? ¿Me explico? Sí. Yo eso lo vi, sí, ¿no? En la asociación OCRE tuve la oportunidad también, ya sabes que me gusta siempre ver a todos, aprendo y escuché justamente, no recuerdo quién era el ponente, eso sí tengo que confesártelo, pero sí me acuerdo de esa diferenciación entre novedad e innovación, me gustó mucho y aparte me hizo reflexionar. Pues fíjate el dato que te decía, que lo tengo aquí porque ahora mismo me encuentro en un proyecto de investigación, entonces también aprovecho un poquito porque me estoy metiendo de lleno, y dicen que el 80% de los adolescentes españoles abandonan la práctica del deporte de competición entre los 12 y los 17 años. Ojo, no un 60, hablamos de un 80%. De competición. Pues claro, competición, no es a lo mejor lo otro. Y luego si ponía más adelante... Yo te digo que, mira, yo por ejemplo, pues yo tengo una faceta mía, ¿no? Soy un poco Jekyll y Hyde, que yo pues no estoy todo el día ni leyendo historia ni pensando cosas sesudas. Hay un momento determinado que me cojo las anillas y la goma y me bajo a macarrear al parque de calistenia y ahí hay chavales a los que más que duplico la edad. Entonces, pues pasa que veo que, por ejemplo, hay una cosa positiva y es que cada vez abundan más los chavales que dedican el tiempo, por ejemplo, a esa práctica, ¿no? Pero te puedo decir que llevo ya como muchas jornadas o muchas promociones de chavales pasar y desaparecer porque se lesionan. Es decir, precisamente porque van a hacer la filigrana vistosa, sabes que hay una parte de la calistenia que es de acrobacias y se centran en las acrobacias, además van todos los días, además se tiran ahí, se eternizan y claro, el cuerpo no descansa, además no trabajas aspectos, digamos, básicos de condición física para hacerlo. Entonces, pues claro, las lesiones son muy comunes y veo chavales que
van muy cargados de espalda con apenas 20 años porque trabajan solamente músculos que hacen rotación interna del hombro y eso al final produce lesiones de hombro, pinzamiento, ¿no? Entonces, he visto ya en los últimos 15 años una sucesión de que eso, pues que los vas viendo pasar y desaparecer, ¿no? Y vas viendo otras promociones, dices, este chaval que ahora tendrá 25 años, que habrá sido de él, ¿no? Porque ya no lo ves que acude ahí, ¿no? Yo no es que acuda con mucha regularidad, pero cada 10 días, cada 12 días o así. Y vas viendo que va cambiando, ¿no? Que va cambiando ahí el grupo de gente, va cambiando. Y sí, claro, se va dejando pues porque surgen otros intereses porque no tenemos interiorizada la actividad física. Ahora tenemos, esto además en el mundo adulto ocurre igual, o sea, no podemos reprochar a los chavales porque el adulto solamente concibe gran parte de ellos hacer ejercicio si van al gimnasio, porque es que tengo que estar con más gente para motivarme. Digo, pero si para mí es un momento de introspección. O sea, para mí es un momento de introspección. Yo solamente voy al gimnasio si me pagan y bien para ir a dar la clase. Si no, no voy. Si no, porque no me gusta. Bueno, verás que aquí detrás de mí, verás que tengo una barra. Esa pesa en realidad es para hacer esto de la landmine, ¿sabes lo que es esto de que se apoya en el suelo? ¿Vale? Entonces, porque muchas veces lo que hago es bajarme al parque, bajarme con las anillas y me bajo al parque, ¿vale? Pero esta relación con el deporte, la gente, con el ejercicio físico, mejor dicho, la gente no la tiene. Es algo en lo que se sigue o bien un criterio estético o bien un criterio, pues porque lo tengo que hacer y se convierte en una relación de penitencia, de amor-odio con el ejercicio, que esto es lamentable porque yo voy a mandar un saludo a Javier Fernández Panadero porque hemos tenido ocasión un par de veces de quedar para trabajar estas cosas del ejercicio y trabajar unas nociones de esto. Y él me veía hacer y me dice, es que lo disfrutas. Es que lo estás haciendo, que dices, es que lo estás haciendo y te estás riendo, tío. O sea, digo, ya, porque es que disfruto. Porque mi relación con esto es una relación en la que no me marco más expectativa que la propia evidencia y el efecto posterior que me hace, desde luego. Pero no lo vivo con esa ansia o con estrés. Nada, sé que esto en el largo plazo me hace un efecto. Ya está. Ahora voy a disfrutarlo. Y ya está. Es decir, no me planteo, es decir, es que he comido una bolsa de patatas fritas, ahora tengo que pagar la penitencia, tengo que hacer... ¿Sabes? Te has explicado perfectamente. Yo coincido contigo, pero porque también, a ver, a lo mejor puedo estar secado, no lo sé, venga, vale, estoy secado. Pero como tengo los mismos hábitos que tú, me siento tan identificado y hago que también estoy escribiendo sobre ello y algún día publicaré, pero para no alargarme demasiado. Has dicho algo muy importante, que a veces la gente lo toma como una penitencia, que se pone una expectativa tan exagerada, y eso al final lo que acaba es odiando, acaba siendo como un lastre cuando no debería serlo. No hay que autoexigirse. Es poquito a poco, dentro de tus posibilidades. Al final el objetivo es darle movimiento al cuerpo. Y además que hay evidencia a cascoporro de los beneficios y no hablamos del estético, que todo el mundo busca que si te ves bien. Cuando fui monitor de gimnasio, yo era director de sala, que se dice, es decir, yo tenía hasta un despacho con un esqueleto, a la gente, o sea, yo me pillaba una tabla y yo no iba a hacer una fotocopia, yo a aquella persona le evaluaba, ¿no? Wow. Entonces, sí, era muy común, sobre todo en ciertas épocas del año, ¿vale? Cuando ya llega después de Semana Santa, ya operación bikini y todo el rollo, ¿no? Entonces, mucha gente me venía, dame una tabla que me voy a poner en forma que esta sí que sí, tal. Y tú ya veías ese ímpetu y decías, mira, te voy a explicar cómo se usa cada cosa, ve trasteándolo, porque quiero que tengas un pequeño rodaje de un par de semanas antes de hacerte la tabla. Porque es que si no, también no va a salir esto, va a salir un poco falseado. Entonces, pam, también porque tienes que gestionar el volumen de gente que te llega también, eso también es verdad. Y entonces te decían, y un día y otro día, pero bueno, ¿tienes ya mi tabla? Porque claro, decías, este tío qué convicción tiene más grande, ¿no? O sea, esto va a ir a muerte. Vale, el día que le daba la tabla, generalmente era el último o penúltimo día que lo veías. Después ya, la mayoría de estos que iban con ese ímpetu, cuando tenían la tabla, se había terminado el posponerlo. Es decir, lo posponían, cuando tenga la tabla, sí que verás, ahí sí que sí. Vale, ahora tienes la tabla y ves que ahora resulta que depende de ti. Ya el resto depende de ti.
te he hecho la tabla, ahora depende de que tú te pongas a ello. Y eso no lo tenías ahí almacenado, ¿no? Entonces, esto es muy común. O sea, de hecho, se contempla mucho en la industria del gimnasio el tema de la fidelización, precisamente por esto, porque es los índices de que gente que no sigue en el gimnasio, cuando yo estaba en esto, eran de que el 80% de la gente a los 6 meses ya no seguía. Lo sé, sí, eso sí lo sé. Muy bueno. Esto nos daría para otro debate, Andrés, madre mía, me encanta, sí, pero es cierto, a mí me apasiona, es un tema que también conozco, me apasiona, pero sí está claro que al final generar esos hábitos o luego la relación o la perspectiva, ¿no? Incluso también la expectativa que ciertas personas se puedan ejercer a la hora de establecer esa relación, entran muchos factores y yo creo que hay maneras de hacerlo y sobre todo de ir poco a poco cada uno en base a sus circunstancias, de ir generando esos hábitos y como decía, también para cerrar, que van mucho más allá de la propia apariencia estética superficial. Tú bien lo decías y a mí me pasa, Andrés, para mí el mejor desestresante que tengo es aquí en casa, aquí donde me veis, sentadillas, flexiones, burpees, jumping jack, hago arrastre en el suelo con tengo que tener aquí mi mancuerna, mi barra, hago 25 minutos, no más, ya está. Y acabo, me doy la ducha y hago, me he quedado en la gloria, estoy nuevo, me cambia hasta los... Es convertirlo en algo tan habitual como el lavarse los dientes o el ducharse. Es decir, cuando tú lo integras de esa manera, normalizado de esa manera, habrá día que tendrás menos ganas, habrá día que tendrás más ganas, pero tú ya, en el momento lo has normalizado realmente, lo has hecho parte de tu vida, porque claro, también hay un requisito, que es que la gente llegue a notar el efecto. Claro. Cosa que rara vez sucede porque la gente tiene demasiada prisa también. Unas expectativas, unas exigencias, mejor dicho, que se imponen demasiado altas. ¿Vale? Entonces, claro, estas exigencias y estas expectativas a menudo no son realistas. ¿Vale? Porque lo cierto es que uno tiene que pensar que sí que está haciéndole bien a su cuerpo desde el primer día. Lo que pasa es que, claro, esos kilos, que son lo primero que tú te estás fijando, no los vas a perder de un día para el otro. Entonces, claro, el problema está que a lo mejor nos fijamos en lo equivocado. Es decir, uno tiene que pensar, decir, bueno, a ver, esto me está beneficiando, sí, desde el minuto 1. Desde el minuto 1 porque estás trabajando la movilidad. Lo que pasa que en esa vivencia la gente no está teniendo realmente una relación saludable con la actividad física. Así es. Algún día abordaremos este tema porque ya te digo que estoy escribiendo sobre ello, también me estoy documentando, es algo que me apasiona y creo que es interesante abordarlo bien, de manera rigurosa, con todos los pros, los contras, porque creo que hay también determinadas concepciones erróneas en relación, valga la redundancia, en relación a esta actividad, vida, persona, expectativas, etcétera. Andrea, pues si te parece vamos a seguir avanzando con la entrevista y la siguiente pregunta, que esta la he metido en la última entrevista, y es la siguiente. Andrés, si fuese el ministro de Educación, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Pues bueno, tenemos el ejemplo de Portugal, ¿no? Es decir, yo algo que haría sería, para empezar, lo primero de todo, en la ley, hacer que fuese una ley en la que realmente aquello que se dispone fuese inteligible, que no hubiese que entrar en estas cosas de intérpretes. Me he leído y os voy a decir cómo va, ¿no? Como va a decir, tendríamos que ser todos perfectamente capaces de entender lo que hay que hacer, porque es que la principal cualidad que puede tener una ley es ser unívoca, es decir, que no sea ambigua. Eso sería lo primero que yo haría, es decir, y ya luego a partir de ahí empecemos a trabajar. Pero lo primero de todo, que no tengamos que meternos en un jardín de interpretaciones para saber qué quiere decir esto. La cual cosa realmente, si uno se para a analizarla lo suficiente, que tampoco hace falta irse, no hay ni que saberse la memoria toda, sino simplemente ir a las definiciones que te dan y en las propias definiciones ya encuentras cosas que hacen aguas por todos lados. Es decir, porque yo una cosa que me quedé bastante perplejo es que la definición de competencias clave no viene explicitada, no viene de manera denotativa, no está escrita en el cuerpo de la ley. O sea, dedican media página a esas definiciones, pero la de competencia clave dice que se remiten
a lo que entiende por competencias clave la recomendación de 22 de mayo de 2018 de la Unión Europea. Pues yo dije, no, bueno, hombre, con las ganas que tengo de saber lo que son, no me voy a privar yo ahora aquí. La busqué, total, es una búsqueda de 2 minutos y ahí estaba la definición. La definición de competencias clave es tan simple como que es una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. Y esto automáticamente salen 2 cosas aquí. Una, que cuando habla de saberes básicos, la definición es así que sale ahí, te dice que son conocimientos, destrezas y actitudes. Entonces dices tú, ¿perdona? O sea, me pones como 2 conceptos diferenciados, algo que la diferencia entre capacidad y destreza es de matiz. Entonces me estás duplicando términos. ¿Qué estás haciendo aquí? Es decir, yo me llego a preguntar si ellos realmente hubo un momento que se perdieron en la confección de estas definiciones, porque que haya esa duplicidad, claro, normal que luego la gente se haga un lío. Porque, claro, dices, pero así es que hay 2 conceptos que supone que son diferenciados y son lo mismo. Y luego, por ejemplo, cuando se habla se dice, el modo de trabajar, el modo competencial. Algo de modo competencial. Pero vamos a ver, repito, combinación de conocimientos, capacidades y actitudes. Esa definición alude a contenidos. No alude a un modo. Que luego en el anexo y tal te intenten hacer eso, de como que es una forma de trabajar, bueno, pues entonces está mal redactado, simple y llanamente. Es decir, de forma objetiva, esto está mal redactado, porque si tú me dices que es una cosa, pero me dices luego que tengo que entender otra o ponerla en práctica de otra manera, está mal redactado objetivamente. Es decir, ya independientemente que lo haya hecho el partido tal, el partido cual, o que a Pepito le anime mucho a trabajar algo innovador, da igual, está mal redactado. Punto. Es decir, y luego la ambigüedad enorme que hay en un montón de cosas. Entonces, porque es que algunas cosas son definiciones, o sea, una cosa puesta en función de la otra y la otra en función de la una, con lo cual hay ahí una conceptualización circular que nunca acaba de saber lo que es la parte contratante de la primera parte, o sea, que es que nunca llegan a saber lo que es. Porque una cosa es, sí, esto es aquello que me hace falta usar esto para desarrollarlo. Y lo otro que es aquello que utilizo para desarrollar aquello. Digo, mira, me has dejado igual. Y esto lo ves en la página de las definiciones, o sea, que es media página solamente. O sea, es algo que no se explica. Y más, cuando salió el borrador de la ley, la parte que faltaba precisamente era la de las definiciones. O sea, tú podrías hacer una casa sin cimientos, yo no podría, pues faltaban las definiciones. Es decir, es que es algo tan absurdo como esto. Es decir, yo no concibo que ante esto cualquiera no se escandalice. Es decir, pero vamos a ver, ¿en serio esto es así? O sea, nos estáis tomando el pelo. Es decir, hacéis primero todo el corpus legal y luego lo último las definiciones. Entonces, ¿qué sustrato tiene esto? O sea, es decir, pero es que sencillamente porque es de esto de modo axiomático. Es decir, las definiciones están ya confusas. Algunas son redundantes, otras son tomadas una en función de la otra en un bucle, sin acabar de saber bien lo que es. Entonces, esto es disfuncional. Entonces, no puedes arreglar algo introduciendo algo que de partida ya es disfuncional y que requiere un esfuerzo interpretativo. Porque luego está en aquella situación en la que, yo me entiendo lo que son. Esto en Twitter, por ejemplo, lo vemos muchísimo. Yo, de competencias, yo sé lo que son. Digo, vale, tú sabes lo que son. Tú estás trabajando solo, a que sois un equipo. Pues tendréis que todo el equipo tener el mismo concepto en mente cuando trabajáis, si no, ¿qué estáis trabajando? A mí me llama la atención precisamente eso, cuando ves a un cuerpo de profesionales de la educación intentar interpretar una ley y ves que hay esa ambigüedad, que hay ese revuelo, que hay esa falta de unificación también de criterio en tanto en cuanto a entender, interpretar y llevar a cabo esas definiciones, a mí ya, por lo menos como ciudadano, también estudiante actual, me llama la atención. Digo, ostras, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo me las está leyendo y también a raíz de un tuit que publicaste que muy bien ibas casando cada una de las definiciones. Yo me la noté, de hecho estuve diciendo, ostras, qué interesante, papá. Y yo, no, pero tengo que confesarte y puedo estar equivocado. Y aprovecho que te tengo aquí, Andrés, también para que tú también me des tu feedback. Me da la sensación que
es como el mismo perro pero con distinto collar. ¿Qué quiero decir con esto? Que intentan cambiarte palabras cuando al final, en el fondo es lo mismo. Es decir, Intentan que tú cada uno, asumas. Ya. Lo que interpreto que lo que se pretende es que asumamos un algo inefable y nos embarquemos en ello, porque eso es la manera, digamos, más fácil de perderte. Es decir, cuando piensas que tienes que ir detrás de un santo grial. Vamos detrás del santo grial. ¿Qué aspecto tiene el santo grial? No lo sé. Lo sabré cuando lo reconozca. ¿Vale? Entonces, es un poco embarcarse detrás de algo que lo que suene bien. Lo quimérico, pues esto es muy difícil. Entonces, yo entiendo que en esa redacción es que no me queda otra, ¿no? Porque lo que no puedo pensar es que haya mucha gente, tanta gente que a la vez, a lo largo de tantos años, de tantas leyes sucesivas, que sea absolutamente torpe. No puedo creerlo, porque es irracional. Es decir, es irracional esa creencia de pensar, es que estos todos son torpes. No puede ser fruto de la torpeza, esto tiene que ser deliberado, ese redactado. Entonces, si está redactado así y es deliberado, entonces esa confusión es deliberada. Es que no te queda otra. Es decir, tienes que intentar ir, digamos, usar la navaja de Occam, buscar la explicación que menos constructo requiera. Y das con esa. Es decir, lo lógico, lo coherente es que quien redacta esto sepa escribir, sepa redactar el concepto ley. O sea, todo esto tiene que saberlo. El concepto de definición. Entonces, cuando me están dando una definición que se recrea en la ambigüedad, está claro que ahí hay algo, digamos, de dolo por tu parte, porque tú sabes lo que están haciendo, porque si no sabes lo que están haciendo, ¿qué están haciendo ahí? O sea, de una manera o de otra, vamos a un absurdo. Vamos a una situación distópica. Es decir, si no sabes lo que están haciendo, ¿por qué lo están haciendo? Y si lo sabes, ¿por qué lo están haciendo así? De esta manera en la que después tenga que salir un montón de gente a decir, no lo habéis entendido, os lo voy a explicar. Pero es que lo que estamos viendo es que mucha gente, en esa interpretación que hace, cuando nos lo explica, vemos que está volcando su sesgo interpretativo y entonces, bueno, pues casa todo aquello desde unos apriorismos de los que parte. Porque, claro, yo veo, no, porque aquí trabajamos de modo competencial. Digo, qué bien. Está trabajando de modo competencial una cosa que, por definición, no es un modo de hacer. Si apelamos a la definición a la que ellos se acogen. Claro, sí. Yo también veo, por otra parte, a compañeros de profesión también que sí parece que lo tienen más claro, ¿no? Y desarrollan sus programaciones, unidades didácticas, pues con toda esta amalgama, ¿no? De nuevos conceptos, nuevas definiciones, ¿no? Y parece ser que no lo ven, no te voy a decir fácil, pero tampoco tan complejo, ¿no? Pero para tampoco perder mucho en eso, si es más difícil, menos. Yo como alumno y estudiante actual, aspirante a ser maestro, cuando veo toda esa problemática en cuanto a ambigüedad, que no hay una cierta unificación de criterios, yo quería preguntarte, Andrés, ¿tan importante es el conocer esos conceptos? Y luego, por ejemplo, yo me imagino, vale, me cambia la ley, a lo mejor me pueden complicar, ahora tengo que diseñar una unidad didáctica en la que me imagino que será más coñazo hablando en plata, ¿eh? Ahora pon esto, ahora pon indicador, ahora pon no sé qué, pim, pum, pam. Pero luego tú a la hora de desarrollar tu práctica docente, ¿te influye mucho esos cambios legislativos, Andrés? Te pregunto, desde el desconocimiento, porque como sabes, todavía estoy de estudiante, ¿no? Pero Esto tiene también mucho para desgranar. A ver, en primer lugar, una cosa que cabe preguntarse, de nuevo, utilizando una cierta dosis de lógica, es, entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora lo hemos estado haciendo totalmente mal. Es decir, claro, por ejemplo, hasta ahora que no hemos usado situaciones de aprendizaje, lo hacíamos todo rematadamente mal. O sea, estábamos condenados al infierno docente, ¿no? Porque no estábamos usando situaciones de aprendizaje con ese nombre. Entonces, lo estábamos haciendo todo mal. ¿Vale? Es decir, lo estábamos haciendo todo mal. O sea, esta necesidad de refundar las cosas solamente por el nombre, esto es horrible. Quiero decir, pensar que la denominación que le des a las cosas cambia la realidad. Esto es muy, y vuelvo a usar el adjetivo, muy disfuncional. Pensar que nombrando a la realidad cambia la realidad. No, perdona. La realidad tú actúas sobre ella, pero por cambiarle el nombre a la realidad no alterar nada. Esa una. Y para completar la pregunta que tú me haces, a ver, es que tendríamos que decir, si somos consecuentes y hacemos una programación como toca, es decir, que sea fruto de conocer a tu clase. Claro.
que sea fruto de conocer a tu clase. Entonces no puedes tenerla hecha en los 10 primeros días de curso, por lógica. Exactamente. Porque no conoces las circunstancias de los chiquillos. Claro. Entonces, y menos si eres interino y llegas allí de nuevas, ¿vale? Entonces ya de entrada ahí algo falla, ¿vale? Luego, si realmente tú tienes que hacer una reflexión sobre lo que estás aplicando y idear, porque todo eso al final tienes que hacerlo en función de algo que vas a desarrollar en la práctica, aunque no desgranes actividad por actividad que vas a hacer, pero tienes que tenerlas en mente. Pues eso te das cuenta que es escribir un libro. Es decir, una persona, ¿cuánto tiempo tarda en escribir un libro? ¿Medio año? ¿Un año? ¿2 años? Es decir, nos están pidiendo una cosa que de entrada es quimérica. Es irrealizable. Es irrealizable si la vas a hacer tomándola en serio. Yo me pasó hace unos años que tuve que hacer solamente, claro, ¿por qué digo esto? Porque no voy a decir nada que nadie se tenga que escandalizar. La gente cuando hace una programación, ahí hay un montonazo de paja tremendo. El caso más extremo que yo he visto me pasó en un sitio que las hacían de un día para el otro. Era muy gracioso porque dicen, bueno, os ponéis esto la semana previa que lleguen los chavales, porque sabes que nosotros empezamos el 1 de septiembre, los chavales llegan a lo mejor el 10 o el 12. En esos días tiene que estar la programación. O sea, aún no habían visto ni a los chiquillos, ¿vale? Pero a muerte con la programación y decían, bueno, entre hoy y mañana la hacéis. Entre hoy y mañana. Os juntáis y la hacéis, claro. A mí me dijeron, en un sitio determinado, me dicen, no hace falta que tú hagas porque esa ya está hecha del año pasado. Y yo, fíjate, tonto de mí, voy a mirarla. Claro, la abro y digo, a ver qué me encuentro. O sea, a ver, si está programado, a ver, ¿no? Bueno, era un grupo de primero, ¿vale? Bueno, pues me encuentro que si fracciones, que si potencias. Es decir, era el currículo, me levanté y dije, oye, ¿quién hizo esto? Pues fulanica. Digo, oye, pues, ¿sabes qué? Es que ha metido el currículo de quinto en primero. Porque total, se tiene tan asumido que es algo que no se va a leer nadie, es así, que es algo que es para la eventual posibilidad de que te lo pida inspección, pero esto está normalizado. Yo te hablo de la realidad. Sí. Que oiga esto y diga, uy, no, pues yo la hago, tal. Bueno, mira, yo una vez dije, la voy a hacer a FETEN y tal. Y me llevó porque tuve que hacer hice plástica para todo desde primero hasta sexto y trabajando, abusando completamente de lo que es la jornada laboral, es decir, realmente sin descanso, o sea, llegar, comer y ponerme y acostarme a la 1:30, 2. Tardé unas 3 semanas y media o 4 yendo contra el reloj. Fíjate. Y esto solo era plástica. ¿Vale? Es decir, eso sí, pues desarrollé puesto. Y hubo cosas que me dejé en el tintero, que por defecto de forma, sí que me dijeron, la directiva me dijo, vale, de acuerdo, vale. Por defecto de forma, podrían haber sacado pegas la inspección. Fíjate lo que te digo. Es decir, que yo para mí, todo esto, muchas veces, además, sobre todo, pues cuando ves muchas veces actuar hay de todo, ¿no? Naturalmente, pero muchas veces inspección asume un rol fiscalizador, casi te diría de comisario político. Tú estás haciendo esto, pero que no tienes los papeles de esto. Yeah. Es decir, a veces te entran a clase, a mí a veces, alguna vez he invitado yo a la inspectora, estaba por el cole y he dicho, pasa a mi clase, quiero que vean una cosa que estamos haciendo, ¿eh? Y me han felicitado de una cosa que precisamente relacionada con la caligrafía y tal. Pero resulta que es esta actitud de decir, este papel solo lo hacemos para la eventual posibilidad de que te lo pidan. Y si fuese ese todavía, pero muchos que son también de inclusión, lo mismo. Y eso ya es grave. Es decir, porque son papeles que simplemente se quedan en el ordenador y ya está. Es decir, yo esto lo he dicho un montón de veces. Cuando yo estoy preparando unos esquemas adaptados para algunos niños y tal, yo estoy trabajando, si es para toda la clase, en el nivel de adaptación curricular 2. En la Comunidad Valenciana está dividido en 4 niveles. Sí. Digo, pues estoy en el 2. Entonces yo sí que estoy haciendo documentos de adaptación curricular, o sea, de inclusión y tal, de trabajar. Pero no estoy rellenando un formulario
en el que yo declare unas intenciones, sino que estoy haciendo algo que de verdad tiene traslación a la práctica. Porque si puedo hacer de nivel 2 para no tenerme que ver en nivel 3 o tener luego que recurrir al nivel 4, que ya sean los especialistas pertinentes, pues mejor que mejor, ¿no? Porque quiere decir que estás evitándole al alumno entrar en ese atolladero. Pero claro, ¿eso qué ocurre? Que eso te requiere un tiempo que la burocracia te resta. ¿Por qué? Porque la burocracia, hay gente que dice, no, pues a mí me da tiempo. Claro, te da tiempo si lo haces de aquella manera. La burocracia, si la quisieras hacer fetén, te faltan horas en el día para hacerla fetén. Y para hacer que de cada cosa haya ese registro notarial que ya en algunos sitios están pidiendo. Yo he estado en sitios en los que la gente más eficiente se han plantado y han dicho, no, esto no vamos a estar anotándolo porque si lo estamos anotando, no estamos haciéndolo. Y no estamos reflexionando sobre lo que vamos a hacer al día siguiente. Tengo que estar anotando cada rúbrica de cada cosa que hago en clase. Esto es un esfuerzo denotativo absurdo, porque muchas cosas están en lo connotativo de lo que hacer. Estamos en una época en la que parece que todo hay que demostrarlo. Ese es el gran problema. Todo tiene que estar demostrado. Todo tiene que estar de cara a la galería y todo se pide cuentas desde ese punto de vista de demuéstramelo y también desde cierto punto de exhibicionismo, ¿no? Entonces, en la educación hay muchas cosas que están entre líneas. Es así. En la relación con los chavales, cosas que tú aprecias, están entre líneas. No las vas a poder escribir. Y si las tienes que escribir, no van a poder estar preparando recursos. Yo he definido sobre el tema de la... Entonces, es una cosa que, honestamente lo digo, yo trato de, ¿vale?, que esté cubierto, pero baja la mínima. Y si puedo, digamos, puentear de manera que, porque ya se llama documento puente, que haya la mínima retórica y el mínimo coste, porque esto es un coste que pagan mis alumnos, lo voy a hacer. Así te lo digo. A mí me han entrado diversas personas de inspección, han visto en mis clases y me han felicitado por lo general, ¿no? Entonces, en mi praxis se ve que lo hago bien. Pues ya está. Es decir, a mí, si la praxis me funciona, ¿para qué tengo que estar en un recrearme que me va a hacer a mí creer que ese redactado, que luego no se ve nadie, es hacer mi trabajo en cuanto a la obligación para los chiquillos? Lo siento, pero soy ante el maestro que burócrata. Porque he vivido situaciones de verdad auténticamente absurdas. Gente que me dice, mira, redacta esto del plan de mejora, no sé qué, no sé cuánto, lo redactas y como en ese momento tú has hecho, en mi caso, un trabajo, primeramente fue una vez que hice ese trabajo, un proyecto de cine, en el que usábamos, para matemáticas hablábamos del tema de la ratio de la pantalla, de los píxeles, de los frames, o sea, de los fotogramas por segundo, y todo esto estaba muy desarrollado, pero claro, eso lo sabía hacer yo. Entonces yo redacto esto para el plan de mejora y digo, bueno, pues ¿cuándo nos ponemos? No, este es para el año que viene, pero el año que viene yo no estaré. Y y veo, tú sabes esta escena de En busca de la arca perdida, cuando al final de la primera película, ¿vale? Que se ve como la meten en un cajón, lo precintan y se ve como aquello se pierde en un gigantesco almacén. Esa misma sensación la tuve yo el día que vi alejarse aquel documento que yo había redactado hacia su correspondiente cajón y aquella toda ufana, toda satisfecha, es decir, qué bien hago mi trabajo. Claro, yo decía, pero si es que esto es de locura, ¿verdad? Te sientes, dices, pero esto qué sin Dios es este. Pues esto lo he vivido yo. Es decir, y esa persona había hecho papel, si venía la inspectora, ahí tenía el papel, qué bien trabajas. Pues no, perdona, esto es absurdo de cabo a rabo. Has respondido ya a dos preguntas que tenía más. Ha sido fantástico, porque hemos hablado de los nuevos conceptos que aparecen en el artículo 2, ¿no?, de la LOE en cuanto a las definiciones. También has abordado el tema de la burocracia, que también era algo que me llamaba mucho la atención, porque veo, y eso creo que es unánime, a todo el cuerpo de docentes de, madre mía, la cantidad de papeleo, de burocracia que no se lee nadie, que me resta realmente tiempo de preparar bien mis clases, de atender al alumnado, a las familias. Y Andrés, te pregunto, sé que no hay una respuesta única, pero yo cuando veo estas problemáticas o casuísticas, digo, ¿qué podemos hacer una sociedad para decirle a estos que generan todo este tipo de burocracia, de trabajo extra que al final
señores, vamos a rebajar, vamos a ir a lo práctico, vamos a ser eficaces, vamos a ser eficientes y no nos ahoguen con tantísimo papeleo y tanta cuestión. Es muy difícil. No sé qué se podría hacer, sé que es muy complicado, pero... Lo veo complicado por una razón, porque es que ahí date cuenta que hay una parte que no se ve, que está fuera del ojo público, que está fuera de la discusión real, o sea, bueno, de la realidad que está fuera de la discusión es la que a veces no está en la realidad. Ya. Y además pasa que hay una presión, es así, hay una presión en el sentido de que hay un discurso que cuenta pues con gurús, cuenta con vídeos, cuenta con, o sea, vídeos que entidades bancarias ofertan de un modo de hacer, ¿no? Es decir, hay un clima que potencia el meterse en estos jardines de esta indefinición, de este voluntarismo, de este posibilismo, de este de si quieres puedes, es decir, de que baste que la intención sea buena para que ya tengas que redactar esto porque será viable. Esto está redactando a veces cosas que sabes que no son viables y punto. Pero es que fíjate, de lo que acabamos de hablar hace un momento, se da la situación, por ejemplo, de gente que dice, venga, vamos a hacer esto, sí, quiero hacerlo, pero paso de leerme quiero hacerlo según digan, pero si no sabes lo que dice, ¿cómo lo vas a hacer? Dice, pero yo quiero hacerlo ya, vamos a quitarnos esto. Es decir, más disfuncional que eso no cabe nada. Es decir, no sé cómo se hace, no sé lo que esto me dice, pero me voy a meter en este jardín, en este pantano, sin saber realmente por dónde cubre el agua. Ni por dónde hay que vadearlo, ni por dónde nada, ¿no? Entonces, claro, yo a veces digo, es que date cuenta que si tú eres consciente de que a lo mejor esto en realidad es lo mismo con otras palabras, pues solamente cambias la palabra y esto funciona igual. Y no te metes en lo que a ti te han inducido a creer que hay que hacer, porque es que hay mucho de esto en esta ley. Y lo vemos constantemente incluso en aquellos que hacen de intérpretes de esta ley, que ves que ponen mucho lo diré así, de su paja mental. Y esto lo estamos viendo, yo lo he visto, vamos, en las interpretaciones que he visto de la ley, infinidad de veces. O sea, desde que ha salido hasta ahora, es que he perdido la cuenta. Entonces, gente que va con un apriorismo, va con una idea previa, y lo que hace es usar de condimento esa ley para desarrollar esa idea. Pero realmente ha hecho una interpretación totalmente libérrima de esto, ¿no? O sea, que a veces dices, bueno, ¿de dónde te lo has sacado? No, pero es que yo entiendo que es esto. Va, pues tú entiendes que es eso y yo entiendo otra cosa. Y lo tienes ni más ni menos, ya digo, en el tema de las competencias. Modo de hacer competencial. Perdone, se ha habido la definición de competencias, se ha tomado la molestia de ir a esa recomendación de la Unión Europea que dice que son en realidad contenidos, que son conocimientos, capacidades y actitudes. Pues si son eso, no es un modo de hacer. Es que no podemos estar a una cosa y a la otra. No podemos estar a que quiero tirar a canasta y al mismo tiempo quiero agacharme. No podemos estar las dos cosas. Es decir, entonces esto está ocurriendo, es extremadamente disfuncional. Hay gente que increíblemente no le ve ninguna incomodidad a ello porque simplemente han hecho un voto de fe. Y esto para mí es algo que a mí me preocupa muchísimo. Lo he hablado con más gente, profesores que sé que son gente entregada y gente consciente y gente, digamos, responsable a la hora de que sabe que tienen unas personas ahí a las que quiere, digamos, ayudar en su andadura tanto ahora como más adelante, ¿no? Entonces, no me lo puedo explicar, como que tanta gente está cómoda con esta ley que está mal redactada de entrada. O sea, no admite contestación, está mal redactada. Así es. Seguimos avanzando y además seguimos todavía metidos en la LOMLOE, porque es la siguiente pregunta, que tengo una pendiente porque ya me ha respondido a dos de ellas, Andrés, y es la siguiente. En relación a la LOMLOE y concretamente una de las medidas que afectan en este caso a la educación primaria, que es la que tú estás inserto. ¿Qué te parece que se hayan prohibido los exámenes en segundo de primaria? Esta cuestión es complicado porque, claro, si a lo que hablamos antes de atenerse a la realidad, si por la realidad, por la fuerza de los hechos, resulta que se ha normalizado, pues que
en segundo todavía muchos tengan dificultad para leer y escribir, pues evidentemente un examen escrito plantea un problema, ¿vale? Bien. Dicho esto, no sé, creo que nos debe haber hecho unas taras enormes al resto de personas que hasta ahora hemos funcionado haciendo exámenes en segundo. Es decir, debemos estar todos con algunas taras que ni siquiera son tan graves que no somos capaces de vernoslas. Esa y luego otra cosa, y es que lo que sí que tengo claro es que dentro de unos años nos va a parecer demasiado prematuro hacer exámenes en tercero. Eso es lo que sí que pongo la mano en el fuego que va a ocurrir. Es decir, ahora nos parecen demasiado pequeños para hacer exámenes en segundo, dentro de unos años, siguiendo esta dinámica, nos van a parecer demasiado jóvenes en tercero. ¿Por qué? Pues porque han pasado más tiempo. Cuanto más tiempo pasas sin trabajar una cosa, más consolidas el estado anterior. ¿Por qué? Pues porque estamos olvidándonos de algo fundamental, y es que la maduración depende de la exposición a las dificultades. Y como queremos evitarle cualquier sinsabor a los chavales, porque pensamos que eso es lo humano y que eso es lo correcto y que eso además es lo que les va a venir bien, pues ¿qué pasa? Que el chaval está sencillamente, por usar una expresión cursi, en su zona de confort. Si tú no tienes ninguna necesidad de salir de ahí, no tienes el acicate para moverte. Es decir, ¿qué pasa? Pues que ese reto, yo considero que el buen maestro lo va a intentar hacer que sea un reto desafiante e interesante, pero desde luego implica un esfuerzo. Si vamos a demonizar el esfuerzo, ya lo hemos cagado. ¿Por qué? Pues porque automáticamente que demonices el esfuerzo, te va a parecer una tortura el exponer a un nene a una situación que le suponga realmente un desafío. Y ya tenemos la burra en el trigo. Es decir, en el momento asumimos eso, nos hemos renunciado a promover un progreso en el niño, sino que no vamos a estar ahí esperando a ver aquello cuando brota o cuando espiga. Es decir, algo que me habías puesto así como posibilidad de pregunta, ya tenemos el maestro acompañante. Así que era la siguiente, efectivamente. En cuanto a la figura ahora, ¿no?, del docente, cómo hay que acompañar, ¿no?, el proceso de aprendizaje al alumno, ¿no? El que agarrándose al hecho de que dice, no, es que cada niño es diferente. Que bueno, que aquí hay mucha tela que cortar, porque los procesos cognitivos son los mismos para todas las personas. Que cada niño llegue a un momento determinado de una manera, ¿vale? Pero están ya científicamente desechadas tanto las inteligencias múltiples como los estilos de aprendizaje. Esto sencillamente lo dice la ciencia, no es que lo diga yo, lo dice la ciencia. A partir de ahí, ¿ya qué pasa? Pues que habrá gente que simplemente es creyente. Es decir, que ante esto ha hecho un voto de fe. Sí. Porque le ha sonado bien y se ha casado con esto y ha tomado eso como una fe. A ese no le vas a convencer de que no existen los estilos de aprendizaje, sobre todo porque suena muy bien, porque suenan súper inclusivos. Dices, no, que a este le sale mal porque su estilo es este y tú aplicas esto otro. Entonces, ahí eso tiene varias consecuencias. Una, que tú te has metido en una quimera porque tú estás manejando conceptos que son totalmente unicornios. Y dos, estás culpabilizando al maestro de las dificultades del alumno. Es decir, el alumno falla por tu culpa. Que a veces será por tu culpa, pero es que es todo lo que el alumno, o toda la dificultad que el alumno manifieste es culpa tuya. Pues perdone usted, pero no. Hay 100.000 circunstancias, 100.000 casuísticas que no tienen por qué ser culpa del maestro. Habrá algunas que sí. De hecho, hay bastantes que sí, porque, bueno, pues yo he tenido ocasión de ver cosas que efectivamente. Pero fíjate tú qué curioso. Muchas veces lo que yo me he encontrado problemático es que se les ha tratado teniendo a los niños en un barbecho que se ha perdido su ventana de oportunidad. Es decir, los niños pues tienen un momento óptimo, y esto cualquier persona que tenga unas nociones que se supone que son las que nos dan en la carrera de psicología evolutiva, hay un momento óptimo para abordar un hito madurativo. Si tú en la idea esta tan buenista de, ay, es que son pequeños, ya lo harán más adelante. No, perdone. No lo harán más adelante, o lo harán, pero les costará el doble, el triple, o vayan a saber si serán capaces. Porque esa ventana de oportunidad se habrá pasado. El momento dulce,
en el que realmente esto era fácil de desarrollar para el chiquillo, lo has dejado pasar porque le has proyectado un buenismo condescendiente en el cual tú lo has dejado ahí en un cómodo barbecho, porque, pobrecito, porque es muy cómodo aplicar esto que es tan simple como decir, ay, es que son pequeños. Que esto digo yo, vale, ¿esto en qué manual de pedagogía está? Porque es que oigo esa frase tantas veces cada curso que yo digo, pero este mantra, o sea, quiero decir, que además te lo dicen como que tú no has caído en la cuenta. Es que son niños. Digo, vaya, primera noticia que tengo. ¿Me entiendes? O sea, es que es tremendo. Entonces, eso como si fuese el argumento definitivo. Es que son niños. Anda, no me he dado cuenta, perdone. O sea, pues claro que son niños, pero ¿que eso quiere decir que porque sean niños yo voy a renunciar a estimularlos? Es que esa es la cuestión. Es decir, el estímulo viene por una exposición, no es ni más ni menos que una exposición a algo que supone un esfuerzo adaptativo por tu parte, que eso es lo que te va a hacer madurar. Si tú desechas el esfuerzo de la ecuación, simplemente dices, bueno, ahí lo dejo en barbecho, como acabo de decir, y bueno, pues lo que haga de sí, ya ahí estaré, acompañándolo con mi empatía. Perdona, tu empatía dentro de X años ya no estará presente y habrá una realidad de la cual será completamente ajeno. Estás viendo los chiquillos ahora de primaria, de sexto, es decir, con 11, 12 años, la mayoría de ellos sin conocer las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Es decir, están a 6 años de tener edad de votar. Dime tú a mí qué noción de la realidad de su comunidad van a tener si no saben las provincias cuando tienen 12 años. Es decir, un día se van a despertar y decir, oh, sí, ciencia infusa. Ahora sí me ha venido todo de golpe, lo tengo todo clarísimo, ¿no? El contexto político, social y económico de la Comunidad Valenciana. Pues perdone, pero no. Entonces, estas cosas tienen una visión de corto alcance. De corto alcance porque nos quedamos en el buenismo. Qué bueno soy porque no le exijo, porque no le someto a su tortura. ¿Qué clase de maestro o de mala persona eres tú que quieres que se esfuerce? Pues perdone, quiero que se esfuerce porque, primera, esforzarse no tiene por qué ser algo malo o desagradable. Y segunda, porque aunque en un momento determinado sea algo que no sea lo que más te apetece en primera instancia, pero va a ser algo que te va a redundar en un beneficio para ti. Es que a veces, Andrés, como te escucho, yo coincido mucho todo lo que me estás comentando. Lo que pasa es que luego pienso también en aquellos que puedan estar escuchando y que puedan desviarse, ¿no? O coger el discurso como que parece lo que tú decías antes, Andrés. El profesor de... Es decirte, si quieren sesgar... La sangre de la letra entra. Dices tú, no, señores, no estamos en un campo de competición de disciplinar. Exactamente. No, hablamos de que el esfuerzo en cualquier ámbito de nuestra vida, si queremos alcanzar un determinado objetivo, tenemos que aplicar, una energía. Esa energía es un esfuerzo, una atención. Y una activación, una arousal, es decir, tú tienes que entrar en un modo efectivamente de activación, sabes que se llama arousal, en el que si tú no entras en él, pues no, claro, pues esto viene dado de que tú te impliques. Es decir, lo que no podemos hacer es, en esta cosa, de dejarlo a la deriva de sus intereses, porque los intereses de un niño de 8 años, también se puede utilizar la palabra caprichos o apetitos. El nene que vas a pedirle, es una injusticia lo que haces, porque vas a pedirle que él se gestione un plan de futuro al pedirle que trabaje según sus intereses. Es decir, ¿me estás diciendo en serio que lo que pretendes del nene es que el nene tenga claro aquel camino que quiere seguir? Esto es una crueldad. Pero es que hay padres que cuando no están tan metidos en estas consignas que nos meten a machamartillo, lo ven clarísimo. Otro día a mí un padre me decía, es que si al nene no le pones unos límites, unas normas, una estructura, le estás haciendo un maltrato. Digo, sí, señor, es un maltrato, es una forma de maltrato, porque no tenemos más que ver. Me dirán, uy, estás tratando a las personas de animales. Pues somos animales. Cualquier mamífero que tiene una conducta social, vemos que no va siguiendo el adulto al niño. Va el adulto marcándole el camino al niño. Imagínate una mamá osa que tuviese que simplemente decir, voy a ir a acompañar a mi osedno en su vagar. Bueno, pues 5 o 6 días después te los encuentras ahí muertos pudriéndose. Porque, claro, tendrá que la osa decirle, mira, irle enseñando, decirle no, pero enseñarle
aquí tienes la miel, aquí tal, aquí esto, aquí tal, porque le tendrá que ir transmitiéndole ese acervo que tiene, que una gran parte no tiene que transmitirlo porque en los animales es instinto. Pues fíjate, si los animales, sin embargo, llevan un aprendizaje en el que está clarísimo que el adulto hace de guía, no de acompañante, sino de guía, entonces nosotros tan diferentes somos, o sea, o sea, es que esto es como muy mesiánico, ¿no? ¿Qué nos creemos? ¿Algo especial? No somos tampoco tan especiales. Es decir, es que esto es parte de unas ideas, de un idealismo que si nos paramos a pensarlo, tiene un punto de disparatado. A mí hay una cosa que me llama también mucho la atención en cuanto, a ver, yo entiendo también como he sido entrenador, claro que guío y en un momento dado también puedo acompañar. Yo creo que el hecho es el exagerar, ¿no? No sé, hiperbolizar el que parece que era el laissez-faire, ¿no? Deja hacer, todo parte del núcleo del interés del niño o de la niña. Y yo me pregunto, y te pregunto, Andrés, jope, tengo que estar haciendo todo siempre a los intereses del alumnado, pero además puede que los intereses del alumnado puede que sean diferentes también en un momento dado. Ojo, y yo soy de los primeros que también intenta trabajar y para buscar en un momento determinado esa atención, el que se enganchen a un contenido, evidentemente buscar ejemplos que puedan estar relacionados con su vida, con su experiencia. Por supuesto que eso yo lo veo súper importante. Ahora bien, que sea un mantra o sea algo que hay que hacer siempre de manera axiomática, no señor, porque también estamos educando a que yo siempre me interese y si hay algo que a mí no me interesa, ya no quiero aprender y no hago nada. Es que es un concepto, primera que esto de los intereses es un concepto muy vago. Claro. Y segunda, partimos de un estatismo en el cual asumimos que los intereses que tiene el chaval a los 8 años ya están configurados. Es que carece de lógica. Ya, pero de la lógica más básica. Es decir, a los 8 años la persona está terminada en cuanto a sus intereses y a sus apetitos y a sus inclinaciones. Pues perdona, pero no. Si es que sabemos que no es así. Entonces, mira, es que es muy sencillo. Yo te digo el caso, yo hace unos cuantos años, tutor de quinto, les pregunto, yo tengo una cosa que suelo hacer, pues a modo dentro de la evaluación inicial que hago, les digo, escribidme, si estamos en quinto, como en cuarto se ve Roma, se ve de la Edad Antigua, les digo, escríbeme lo que recuerdes de Roma. Bueno, hasta la fecha no me ha escrito nunca nadie nada, ¿vale? Pero es que me ha pasado de haber algún niño decir, eso no lo hemos dado. Date cuenta, o sea, el tema de Roma, eso no lo hemos dado. Y decirle a los demás, hombre, sí, chalao, que lo hemos dado, hombre, ¿cómo que no? Bueno, pues a mí me ha pasado el mismo niño de decir, esto no lo hemos dado. Decir, yo, bueno, pues os voy a dar un poquito, un barniz en estos primeros días que empezamos y tal y cual. 3 semanas después, bueno, sabes que a mí el tema de historia me interesa bastante. 3 semanas después, yo tengo aquí gadgets en mi casa, tengo una rudis, o sea, la espada de madera con la que emancipaban a los esclavos y cosas de estas, ¿no? Tengo lucernas romanas, reproducciones auténticas, bueno, auténticas, con reproducciones exactas, perdón. Entonces lo llevo, lo explico, digo cómo se usaba y decirme a las 3 semanas la madre, oye, que mira, lo voy a llevar al museo tal, porque es que está el tío entusiasmado con Roma. Digo, mira, ahora forma parte de sus intereses. O sea, hace 3 semanas formaba tan poco parte de sus intereses que no se acordaba de haberlo dado. Y ahora resulta que le está dando la matraca a la madre con los romanos, que lo va a llevar al museo ya de una vez. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué ocurrió eso? Porque le han descubierto al alumno una cosa que estaba ahí y a la que tiene derecho a acceder y no le puedes privar. Es decir, el estancarte en sus intereses es aplicarle una actitud en la que lo está subestimando, en realidad. Al niño lo está subestimando porque dice, no, mira, sus intereses ahí, tal. Perdona, es que el nene tiene intereses de niño de 8 años o de 9 años o de 10 años. Y si tú no eres consciente de eso, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué hacer delante de una clase. Quiero decir, es que te lo he hablado al principio, lo primero es observar. Entonces, si resulta que tú estás tan ciego en tus ideas que consideras que conocer Roma o conocer
la geografía de España, por ejemplo, ¿no? O sea, que esto es algo que es ajeno a los intereses del niño, has tomado una decisión por él. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho tú tomas esa decisión de que eso al niño no le interesa? Es que manifiesta un egoísmo, manifiesta, de hecho, muy poco respeto por el niño. Me ha recordado, y esto te lo cuento súper rápido, es que no recuerdo bien, pero es una youtuber bastante famosa que se dedica al diseño o de arquitectura, y ella contaba en uno de sus vídeos muy rápido que me acuerdo que su profesora le habló, no sé si era del antiguo Egipto o algo, y que eso a ella le parecía un tostón, pero que sin embargo en el transcurso de la explicación del estudio descubrió una civilización que no recuerdo qué nombre era, que le fascinó tanto que empezó a indagar, no sé qué tal. Es decir, que, a ver, para que la gente también no haga una mala interpretación de esto. Por supuesto que claro, que el interés sí, es importante. Si conoces al alumnado y en un momento dado puedes buscar algo que le capte su atención, yo soy el primero que lo voy a hacer. Ahora bien, que sea esto de manera sistemática y que nosotros no podamos ejercer un contenido que a raíz de ellos también vayan descubriendo esos propios intereses y que lo que tú muy bien has definido, Andrés, que hoy, a lo mejor, dicen, esto me parece, pero a lo mejor dentro de X tiempo, en base a esos estímulos, te llevas esas figuritas, se lo explicas de qué manera y hace, ostras, oye, pues Roma, oye, pues ni tan mal, ¿no? Oye, pues voy a ver qué es lo que ocurre aquí. Y ya has despertado, ¿qué? ¿No estaba hablando de intereses? Pues ya acabas de despertar el interés de algo que a priori no despertaba interés, ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión, y tú muy bien lo estás señalando, Andrés, creo que es importante pararse a pensar de manera tranquila, decir, oye, que no se nos vaya un poco la olla y ahora de repente que vamos a crear situaciones de aprendizaje que estén todas ¿Sabes qué pasa? Que yo creo sinceramente que todo este cuerpo ideológico, todo este corpus digamos, de mantras a los que se les quiere dar un componente pedagógico, y digo, se les quiere dar, y digo componente pedagógico porque es curioso, porque hace 50 años la pedagogía era diametralmente opuesta a esto, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Porque, claro, ahí podríamos decir, yo no reniego la pedagogía. De hecho, se ve que me he equivocado de época con la pedagogía. Y a mí me dicen, no, es que ha evolucionado. Digo, perdona, vamos a ver. La física, hoy en día, tú puedes seguir aplicando a Newton y Lagrange y te sirve para el día a día. Pero resulta que tú ahora me estás diciendo que cosas que yo ahora tengo libros de pedagogía de hace X años, te los saco y es diametralmente opuesto a lo que tú ahora me estás diciendo. Aquí, ¿qué ha pasado? Si es una ciencia que reniega de la totalidad de su corpus ideológico o del 90% de su corpus ideológico, ¿cómo funciona esto? O sea, de sus paradigmas, mejor dicho. Reniega hasta el punto que donde dije digo, ahora es Diego. Es que esto es una reflexión que cabe hacerse, porque a muchos de los profesaurios se les dice que, o sea, se les atribuye como que esto fuese una cosa suya, es decir, son retrógrados y punto, ¿vale? Es decir, mira el tío las cosas que dice, va contra la pedagogía moderna, ¿no? No, perdona, estoy a favor de la pedagogía tal como se estudiaba hace X años. Y no me aparto un ápice de aquello. El problema es que, ¿cómo tengo que interpretar ahora este cambio tan diametralmente opuesto, ¿no? Tan de 180 grados. ¿Cómo tengo que interpretar esto? Es decir, que el problema quizás sea de que hay una carrera por siempre estar a la última, por siempre aportar los últimos postulados así epatantes, ¿no? Que impresionen, y esto, perdonen ustedes, pero ni el cerebro humano ha cambiado tanto en unas décadas, por más que ustedes digan que es que ahora hay, pues el tema digital, ¿no? Porque yo pienso, bueno, vamos a ver, es que mi abuelo y mi padre, el mundo no lo vieron cambiar un montón. Es decir, mi padre cuando era niño, en Elche no había coches, prácticamente. Y la gente cuando mi padre era niño, nada más se calzaba para entrar a Elche, el resto del tiempo iban descalzos, en el campo. Y como eso, un montón de cosas. Es decir, y en la época de mi abuelo, pues aparecieron las carreteras, aparecieron los vehículos, o sea, un montón de cosas que, perdone, ¿no le ha cambiado esto diametralmente la vida a estas personas? O sea, ahora tenemos que pensar
que el hecho digital esto es algo definitivo, un cambio que antes la gente no ha vivido cambio. Antes la gente estaba así. O sea, vamos a ver, una persona que naciese en 1850 y viviese 70 años, anda que no veía cambiar el mundo desde 1850 hasta 1920, por el amor de Dios, un cambio enorme, mucho mayor que el nuestro, o sea, un cambio total, porque pasó de vivir en la España del caciquismo, que básicamente seguía manteniendo esos resabios de antiguo régimen, casi prácticamente, porque en el ámbito rural mandaba el señorito, mandaba el cacique y se ha terminado, a una España pues que ya empezaba, sobre todo a partir de los años 20, que es cuando la escuela normal, que se llama, es cuando empieza realmente la gran alfabetización de España, ¿no? Que mucha gente dice que en los años 70 había muchos analfabetos. No, perdone, escolares no. Quedaban la gente que no se había muerto en los años 20. Pero no me diga usted que en los años 70 había muchos escolares analfabetos, por favor. Porque es que eso ya es distorsionar a calzón quitado. Claro, no sé si te he contestado, no sé, me he perdido. No, Andrea, yo estoy encantado hablando contigo, además, y has cogido el ritmo y, vamos, que ha ido respondiendo a muchas de las preguntas, la ha ido hilando bastante bien todo lo que hemos ido, porque la verdad que todo lo que estamos hablando... También cosas, pues yo cosas que tenía ganas de decir, no dejármelas. Claro, no, yo un placer escucharte, además creo que son cuestiones muy interesantes las que se están planteando, y hay una máxima que siempre, invito, ¿no?, a llevar a cabo, ¿no?, que al final es la reflexión, que aquí también hablamos, aquí tampoco es una cuestión vamos a decir, dar recetas mágicas, de que esto sea un dogma, de que esto sea real. No, es simplemente invitar a la reflexión, a que también cada uno de su aspecto personal, dentro de su contexto, intente analizar, o como tú bien has destacado, observar, si hablamos del ámbito del aula, qué es lo que tiene enfrente, y a raíz de ello ir tomando las mejores decisiones con el objetivo de educar y enseñar y formar al alumno en todas sus facetas, a nivel académico, a nivel también de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que todas estas cuestiones, porque ahora vivimos una etapa también en la que florecen, como te has dicho, determinados discursos. Creo que muchos de ellos hay un, digamos, de manera implícita y también explícita, ¿no?, un afán comercial, también un afán de merchandising, casi diría yo, muchas veces. Pero, Andrés, permíteme, ¿por qué ese tipo de discurso o tienen tanta audiencia? Porque ya a veces me pregunto, ostras, si esto tiene tanta audiencia, ¿qué ha pasado? Algo habrán hecho bien. Te pregunto, sé que la respuesta no es fácil. Es que el marketing lo aplican realmente sobre el propio discurso. Claro, es un discurso dosificado con técnicas de marketing. Es decir, es un discurso que se prestigia y al que después la gente llega con unas ganas de sentirse parte de la movida, por así decirlo, o sentirse que está en la cresta de la ola, o sentirse que está siguiendo la moda, o simplemente que se suscribe a lo popular. Yo estudié periodismo antes de hacer magisterio, estudié primero y segundo de periodismo, y un concepto que había muy importante en el tema de la comunicación es lo que se llama la espiral de silencio. La espiral de silencio hoy en día funciona más que nunca. Voy a explicar en qué consiste. La espiral de silencio es el fenómeno por el cual una persona, ante una situación, digamos, indefinida o de incertidumbre, se acoge a aquel discurso que ya interpreta que va a ser más popular. Porque lo primero que la gente tiene, y hoy más que nunca, es necesidad de sentirse parte de algo, de sentirse incluida, de sentirse ubicada, precisamente porque la gran sucesión de cambios que tenemos nos crea esa ansia o esa inseguridad. Es decir, en la prehistoria, pues eso, la persona pues vivía igual que su padre, igual que su abuelo, no es como se ve en los documentales, pues que parece que descubren el fuego ahora y enseguida tal. No, la vida prácticamente transcurría sin cambios en el modus vivendi, les diríamos, ¿no? En cambio ahora esto es constante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que además no podemos ignorar que hoy en día
hay más control sobre muchos mecanismos sociales del que ha habido nunca. Esto es así. Es decir, el Big Data, por ejemplo. Es decir, saben todo de nosotros y nos parece bien. Me parece bien porque yo es que lo he vivido, compañeros que me digan, no, si me parece bien que sepan mis gustos porque así me anuncia lo que me gusta. Digo, pues vamos a ver, pero tú no te das cuenta que esto luego te hace un perfil y se te conoce mejor que a ti mismo. ¿No te da una sensación de invasión de tu privacidad, de tu intimidad? Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que hoy en día se sabe más que nunca qué teclas tocar para, digamos, atraerse a la gente. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda que cuando tú ves ciertos discursos, ciertos vídeos en los que están editados, que se usa una música emotiva, que el gurú de turno lo dice de un modo determinado, que sabes que está sesgando desde tu experiencia, sabes que está haciendo un sesgo sentimentaloide de una situación. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, hay uno por ahí que corre y dice, todo lo que sé me lo han enseñado los niños, dice algo así. Intento imitar el tono de voz. A ver, caballero, si usted me dice, las situaciones en las que me he visto expuesto como docente me han forzado a actualizarme o a aprender, sí, pero hombre, suena muy romántico que se lo haya enseñado a los niños, pero de verdad ha venido un niño, le ha cogido así por los hombros y dice, mira, a ver, mira, que te lo voy a explicar, que no te enteras. Porque suena a esto, pero es que decir, en el oyente sí que esto es así. Ay, me han enseñado los niños. Que puede haber algo más conmovedor, es decir, algo más. Buen motivo. Toca la patata. Claro. Claro, efectivamente. Entonces, se sabe perfectamente hoy en día que tocando la patata, como tú dices, pues ya tienes ya la mitad conquistada, pues ya está. Es decir, a partir de ahí simplemente tú quieres formar parte de eso que suena tan guay, que es popular y que además consideras por el efecto de espiral de silencio que es lo correcto. Y hoy en día vivimos más que nunca la tiranía de lo políticamente correcto, que en realidad es una merma de libertad para la gente. Es decir, porque resulta que cada vez nos autocensuramos más a la hora de decir ciertas cosas. Y si las dices, ya las dices desde un posicionamiento feroz en el cual ya estás embistiendo. Es decir, esto es muy triste porque nos estamos empobreciendo como sociedad en cuanto a que la discrepancia ya no tiene cabida si no es desde el enfrentamiento feroz. Es decir, ya no es, mira, pues yo creo que esto es así o esto no tiene cabida. Entonces, estamos yendo hacia un empobrecimiento, además, para mí, muy acelerado, muy rápido. Y es porque algo se prestigia como bueno y ya se automáticamente, ¡pum!, como un agujero negro, adquiere el resto de rasgos positivos. Como es bueno, porque es una buena idea, porque suena bien, ya tiene que ser funcional, ya tiene que ser inclusivo, ya tiene que ser Es decir, esto es un simplismo realmente muy básico, muy infantil. Es infantilizar a una sociedad. Esto es grave. Porque es grave porque a lo que nos lleva esto. Es decir, nos lleva al mundo de la posverdad. Nos lleva, con los últimos eventos que han habido, esto, la voladura del gasoducto y tal, lees algunas cosas que dices, pero vamos a ver, de verdad, se han parado a pensar lo que están diciendo, ¿no? Alguna gente, ¿no? Porque hablan desde el partidismo. Entonces, el partidismo nos empobrece porque nos convierte en caricaturas. Es decir, que una persona se case 100% con un perfil ideológico, quiere decir que ha abdicado de sí mismo, ha jurado de sí mismo. Es decir, tú ya no te reconoces en ti matices, tú te casas con esto. Y no solo te casas con esto, sino que arremetes contra el que identificas como contrario. Esto es lo contrario a la civilización. Entonces, todo lo que veo que tiende a acelerar una espiral hacia eso, yo no puedo estar a favor. Andrés, me ha encantado escucharte y además coincido muchísimo contigo en el tema. Además, llevo toda mi vida, desde que tengo un poquito, mira, desde que a los 30 años me dio un poco ahora por leer, por cuestionarme a mí mismo, cómo pensaba, cómo sentía. Intenta alejarme de ese partidismo, de esa militancia, de enclaustarme en un grupo de manera férrea,
acérrima de, si no estás contra mí, eres el enemigo, tal. A ver, luego habrá cuestiones dentro de cada uno que te parezcan mejor o peor, que os digas tú, oye, señor, señora, hombre, aquí no cree usted que si esto no puede hacer tal cosa, pues por un ejemplo muy, muy sencillo. Pero hay una cosa, y mira, y permíteme que te cuente ya, porque yo cada vez me voy soltando más, y lo voy a intentar decir muy enamorado. El otro día, yo estoy haciendo este año la mención de educación física, ya en mi último año de carrera, Andrés. Prácticas de educación física. Compañeros que salen a exponer una parte principal, como tú sabes, el calentamiento, perdón, parte principal, huerta de la calma, en fin. Toda la gente que conozca educación física, creo que esos conceptos les sonarán perfectamente. Claro, yo conozco mucho el tema, claro, yo veo a los compañeros, cómo desarrollan. Y cuando se va a dar feedback por parte de la profesora, noté como cierto miedo a la hora de señalar aquello que era mejorable. No, pero no lo tomé a mal, no enfadé. Y digo, pero ¿cómo que se lo tomen a mal? A ver, aquí estamos para aprender. Y si yo he hecho algo que no está bien, por favor, dígame qué es lo que he hecho mal y cómo puedo hacerlo mejor, porque yo mañana voy a ser maestro y quiero dar la mejor atención a mi alumnado. Maldita sea, Andrés, no podemos entrar. Esto lo he vivido yo, o sea, de que no puedes cuestionar una medida porque si cuestionas la medida estás insultando a la persona que ha propuesto la medida. Entonces no hagamos ninguna reunión y ya cada uno o sea, esto lo he vivido y claro, resulta tremendo porque luego al final vas a morir a que tienes que efectivamente que hacer la rectificación, si no ese curso al siguiente, y entonces ya dices, bueno, pues esto hace un año yo ya dije que esto tenía estos matices. Esto lo he vivido, ¿vale? O sea, y lo que dices tú de proponer, porque me has recordado una anécdota que me pasó en la propia carrera, en educación física, en la que la profesora nos propuso el debate que nos dijo de que, o sea, ¿qué queríamos que era mejor? Si explicar las reglas del fútbol o que ellos las descubriesen por sí mismos. Mira, yo un momento que dije, a ver. Si os proponen hacer un trabajo y vais y lo fusiláis de los libros de texto y de los manuales y tal, me están diciendo que ahora de golpe y porrazo tienen los chiquillos que ir y plamba, o sea, elucubrar ahí las reglas del fútbol, pero, o sea, os estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Pero qué pasaba? Que sonaba muy bien, porque sonaba, oye, a darle posibilidades a los niños, ¿no? Pero digo, pero están diciendo una cosa que es un disparate. O sea, ¿cómo va el niño a coger y construir las reglas del fútbol de cero? Bueno, pues esto, es que de hecho esta profesora la llamaron a capítulo en el rectorado. Pero bueno, eso es otra historia, pero que esto pasó, esta situación pasó y la mayoría de la clase defensora acérrima de que sí, de que los niños descubriesen las reglas de fútbol por sí mismos. Es decir, el adanismo total. Pues esas son las cosas que a mí me llaman mucho la atención. A ver, ojo, cuento una anécdota, que yo tampoco quiero ser aquí catastrofista, que el resto de profesores que tengo son geniales, tengo una, que explica, eso es una maravilla, el otro es un pedazo de crack, que quiero sacar las dos cosas, que no siempre, pero claro, me llamó la atención de este caso en concreto, y como te decía, hablábamos antes, Andrés, que no es solo mostrar siempre lo bueno, que también tenemos que mostrar aquello que es susceptible de mejora, oye, y también de una crítica constructiva también y con afán de mejorar y hacernos reflexionar de, oye, no, señor, que yo me estoy formando y si a mí me tiene usted que decir 500 peros y 500 pegas, por favor, haga usted el favor de decírmelo, porque yo quiero formarme bien y no cometer errores en un futuro. No, en ese tiempo, ¿no? Claro. Muy bien, no está mal, muy bien. ¿Cómo que muy bien? ¿Qué FIFA? ¿Cómo que muy...? Yo digo, ¡ay! Me muerdo los dientes así, Andrés, estoy así, muy... Dios, no. Que no pasa nada. Quizá la profesora de la universidad, la carrera de magisterio, que más tenga que agradecerle, quizás sea a la de teoría de la educación, porque el primer día ya se puso a rajar de la meritocracia, porque el memorismo, no sé qué, no sé cuánto. Y luego, cuando llegó el examen, nos lo pedía literal. Entonces yo dije, vale, o sea, eso fue toda una revelación, porque pensé, gracias porque me has hecho ver lo incoherente que eres. Es decir, tú ahora aquí sueltas esto porque simplemente te has hecho creyente de esto o porque toca decirlo, tú lo suscribes porque tú estás en la universidad, tienes que decirlo, es el paradigma ahora que impera y tal, entonces tú te suscribes a él, pero tu proceder es
absoluta. Pero es que además, mira, pasó una cosa. Un compañero sacó un 10. Porque dijo, vale, ¿lo quieres literal? Venga, literal. Y cuando saca el 10, aquella no se creía que lo había hecho él, el examen. O sea, dijo, tienes que haber copiado. Y dice, pero vamos a ver, usted lo pide literal, se lo hago literal y no había copiado. Porque yo al tío lo conocía, no había copiado. Y sin embargo, aquella, como estaba literal, que era lo que ella quería, porque otra cosa no quería, pero estaba fetén de literal, entonces tenía que estar copiado. Tremendo. Pues esta era, pues de estas que se le llenaba la boca en el ataque a la meritocracia y tal, ¿no? Es decir, y era una persona que luego te pedía literalidad en el examen. Tremendo. No, yo insisto y creo que es una responsabilidad que tenemos también como ciudadanos, como personas también, de si detectamos cualquier tipo de praxis, que no es ir, como diríamos en el argot baloncestístico, con el machete entre los dientes. No. Es simplemente para, oye, señor, señora, ¿no se da usted cuenta que de esta manera al final es un poco insultar también al alumnado y una falta de, para mí una falta incluso a veces hasta de respeto, porque dices, no, a mí si me tiene que poner 1000 peros, me pone 1000 peros. Ahora eso sí, dígame cómo puedo mejorar esa práctica para cuando yo llegue o tenga hacerla bien, ¿no? Entonces, no sé, Andrés, ahí me chocó, ahí me hizo la cabeza. ¡Plum! Es que la realidad a veces es incluso más descarnada y peor que eso, es más absurda. Cuando fue el confinamiento, esto lo he contado en el congreso que estuve en mayo pasado. Cuando fue el confinamiento, yo pues no, dijeron, ¿le habéis mandado trabajo? Y yo pensé, yo no mando nada si no lo he explicado. Entonces yo me pegué una currada de editar vídeos, no grabarme, no, editar vídeos, hasta el punto de que hice unos 82 u 83 vídeos editados. Una barbaridad porque trabajaba. Esto no, o sea, no debería, o sea, quiero decirte, no sigue mi ejemplo, ¿vale? Porque es que fue 15 horas diarias y los fines de semana, para que pareciera fin de semana, 12. Es una locura. Esto no es de ningún modo ejemplar. Pero bueno, lo hice porque yo qué sé, yo ya, ante todo este desaguisado que es a veces, pues yo digo, yo y mis alumnos. O sea, pienso en mis alumnos y ya está. Y si puedo hacerlo para mis alumnos, lo hago. Y a veces mi apuesta va por ahí. Y aquí pues fui a tumba abierta, fue demencial porque acabé casi traumatizado. Pero el caso es que cuando llega junio nos dicen, bueno, los tutores ya habéis trabajado bastante. Bueno, depende, porque cada uno había hecho una cosa. O sea, hubo gente que tenía una conversación con ellos de media horita por el vídeo, cosa que yo no hice jamás. Yo tenía contacto con ellos, pero por medio de los padres que yo mandaba la corrección, yo le mandaba un audio corrigiendo y tal y cual, esto one to one, pero jamás expuse su imagen en vídeos así interactuando con ellos, nunca, ¿no? Porque, claro, pantallazo ya es vulnerado la ley, ¿no? O sea, ya cualquiera coge un pantallazo de los niños y aquí la ley se ha ido a hacer gárgaras. Entonces yo eso no lo hice, pero yo les mantuve eso, la comunicación con ellos haciendo yo los vídeos. En algunos aparecía yo, en otros era la voz en off, etc. El caso es que nos dicen, en junio nos dicen, bueno, los tutores ya habéis trabajado bastante, ahora van a encargarse los especialistas y lo van a hacer por competencias. Y dice, primera tarea, sácate una foto y mándasela al profe de música. Yo dije, digo, ¿qué competencia se trabaja aquí? Respuesta que me dan, ¿todas? Claro, porque las competencias era algo inefable, vaporoso, que podía ser cualquier cosa. O sea, sacarte una foto y mandársela al profe, primera, que aparte que es ilegal, pues esa ilegalidad resulta que trabajaba todas las competencias. Eso fue la respuesta que yo recibí. O sea, que imagínate, es decir, claro, contándote esto, que esto es vivencia real, imagínate luego esa confrontación con lo que leemos en redes sociales, ¿me entiendes? ¿Cómo se tiene que quedar uno? O sea, a veces yo digo, mira, vale, venga, sí, soy profesaurio, soy todo lo que tú quieras, pero mira, no, o sea, es que ni me afecta porque como no estás en la realidad, me da igual. O sea, llega un momento que te dices, estás hablando de tus quimeras, que tú te estás queriendo retratar con ellas, demostrar lo bueno que eres, lo noble que eres, los altos ideales que tienes, pero tú no estás hablando de la realidad. Entonces, ahí hay un momento que tú dices, vale, pues nada, mira, vale,
créete si soy demoníaco porque les pido que trabajen la memoria, porque les pido que trabajen el razonamiento y porque les pido que escriban correctamente y que no hagan faltas. Soy lo peor. Para ti la perra gorda, pero ¿qué quieres que te diga? No, totalmente. En fin. Bueno, Andrés, ya estamos casi llegando a la parte final y, bueno, he inaugurado una sección que es de preguntas y respuestas cortas. Y, como bien dice el enunciado, pues te voy a hacer una serie de, como una especie de dicotomía entre dos palabras y tú vas a elegir una de ellas, o ninguna, o una, o lo que ¿Pero puedo hacer algún matiz, añadir algún...? que puedas añadir los matices que tú consideres oportunos, por supuesto, faltaría más. Así que vamos a ello. Primera de ellas, pizarra o pantalla digital. Vale, mira, si hablamos de proyector, no hablamos de proyector, hablamos de pizarra, de dibujar con pizarra digital. Exacto. La pizarra de tiza que tengo mucha más dominio sobre ella, sencillamente, es decir, porque dibujo con más precisión. Fantástico. Pues entonces creo que aquí también más o menos me va a responder. No me dices que renuncie al proyector, por ejemplo, es decir, o sea, porque tenemos dos cosas diferentes, pizarra digital o proyector. Exacto. Pizarra digital y del proyector. Vale. Exacto, me cedo. La siguiente, tiza o puntero. Pues lo mismo que te he explicado. Tengo mucho más dominio sobre la tiza. La tiza, mientras tengas tiza vas a escribir, el puntero te puede fallar, de hecho falla, y cuando falla, pues lo que tenías previsto ya se malogra. Entonces, pues prefieres algo que te funcione. Siguiente, Andrés, ¿Lonce o los LOE? Ahí no, es que ahí no, ¿qué voy a elegir? Es decir, ¿qué voy a elegir si no son más que una secuencia? ¿Me entiendes? Por lo que hemos hablado ya antes, o sea, son una secuencia, una va a continuación de otra y es un clavo más en el ataúd. No puedo entrar a responder esa pregunta, no tiene para mí. Perfecto. Yo creo que ya lo explica perfectamente. La siguiente, ¿enseñar o aprender? Es que una cosa implica la otra, es decir, es simplemente desde qué perspectiva lo estás viendo, es decir, es como si yo digo comprar y vender, es decir, si alguien compra algo es porque alguien está vendiendo algo, es decir, yo no estaré enseñando si alguien no está aprendiendo, no estaré enseñando, por lo tanto, en el momento que enseño es porque hay alguien que aprende, entonces es una más de estas cosas en las que se pretende proyectar una dicotomía falsa. Precisamente por eso hago esta pregunta. Fíjate que tiene esa digamos, mensaje subliminal. Siguiente, aunque yo creo que aquí, bueno, te la hago. ¿Competencia o contenido? Es que, bueno, ya te lo he dicho, las competencias, si me atengo a la definición, son contenido. Es decir, luego ya cada uno que diga, no, es que para mí las competencias son tal, pero tal como vienen actualmente, si me atengo a la ley, en realidad no hay más que verlo, son combinación de conocimientos, capacidades y actitudes, esos son contenidos. Así es, perfecto. Y ya la última de todas, Andrés, flexiones a trabajar pectoral o press de banca. ¿Tú qué te gusta más? Flexiones de todas, porque activan más músculos. En el press de banca aíslas más, ¿vale? Pero si realmente tú, cuando vas a aplicar fuerza, imagínate que tú empujas algo, ¿no? Empujas un coche, tú vas a tener que activar el abdomen igual. Lo que no van a estar es con un respaldo detrás, por ejemplo. Es decir, si lo que tú estás persiguiendo es un trabajo de fuerza funcional, pues vas a preferir las flexiones porque siempre te vas a poder lastrar, a poder usar elásticos para que te acarren más, elevar las piernas, es decir, puedes hacer una flexión, un push-up que sea durísimo de hacer para conseguir lograr hacer 10. Entonces, estoy contigo, hay que tener más de flexiones, además hay una variabilidad tremenda. Es que además, a ver, yo ya llegó un momento que para yo hacer el press de banca me tenía que ir a cantidades ya en torno a los 100 kilos. Entonces, llega un momento que dices, no, pues ahora el paso siguiente, ¿cuál es? Por ejemplo, flexiones en pliometría. Si la gente estudia lo justo, pues verá que hay unas flexiones que son el paso siguiente, que de hecho lo hacen así las atletas de velocidad, para ser explosivos. Una vez ya está levantando ya en torno a 100 kilos y tal, pasan a la pliometría. Así es. Qué bueno.
Tenemos que hablar un día sobre ello, ¿eh? Es un tema que me encanta, así que me lo voy a anotar aquí. Andrés, ya para finalizar, las preguntas que siempre hago de cierre, y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué libro de educación nos recomendaría a todas aquellas personas que nos estén viendo? Bueno, pues hay bastantes. Es decir, pues lo primero de todo, no me iría a un libro de autores así, sino lo que iría, tal como te comentaba antes, a estudiar psicología evolutiva. Porque primero tienes que conocer a tu alumnado, primero de todo. Incluso antes de conocer qué técnicas funcionan y cuáles no. Tienes que conocer a tu alumnado en qué momento está. Fácil, sí. Entonces, lo primero que recomendaría, ningún libro comercial, los hay que sí, los tengo, que me gustan, pero lo primero que le diría a alguien es, ¿quieres ejercer bien la docencia? Primero tienes que conocer las etapas por las que va tu alumnado, conocer cómo aprende tu alumnado, todo esto. ¿De acuerdo? Qué bueno. Pues fíjate que te has salido de todo, toda la gente se ha ido a libros, tal, Ya. y has dado un tema que a mí personalmente también me importa mucho y es conocer en la etapa, en este caso hablamos de educación La primaria, psicología del aprendizaje, claro. para los que nos estén viendo es educación primaria en la etapa y como La sabemos ya. psicología del aprendizaje, que luego hay libros que desgranan los últimos hallazgos de psicología del aprendizaje, pues sí que los hay, pero que en principio, pues, cualquier manual que digamos que esté vigente sobre tanto psicología evolutiva como psicología del aprendizaje se da en la carrera. Si es que lo primero que tendría uno que hacer es decir, a ver, mi paso por la carrera que no consista en pasar por la carrera y punto, sino que yo adquiera un bagaje y luego con él funcione. Pero claro, luego ocurre que ves que hay gente que quizá lo más básico, la motivación de logro, por ejemplo, luego le suena chino. Yo tengo que decirte que yo, bueno, y lo digo aquí, la gente lo sabe, yo el mejor profesor que he tenido, que es Paco, fue precisamente de psicología de la educación. O sea, yo solo tengo palabras buenas para él, pero no solo lo digo yo, porque luego pregunté a toda mi clase. Él no hacía como otro asistencia obligatoria, no, pero sus clases estaban al 85-90% llenas. Era un maestro, era un artesano de explicar cómo te captaba la atención. Nos conocía a todos. Bueno, yo, permíteme muy rápido, a mí me sacó un gesto que casi hasta me ruboriza, porque yo soy muy atento, soy también muy apasionado, sí le pregunto mucho. Y él estaba explicando con un rostro serio, siempre. Dice, y ahora, sin mirarme, trabajaba la visión periférica. Antonio, te estoy viendo, aguanta un segundo que termine la explicación y ahora me hace la siguiente pregunta. Y me quedo así. Digo, ¿sabes por qué lo sé? Porque Antonio, cada vez que quiere hacer una pregunta, mueve el culillo para un lado. Y hago yo, me cago en la noche. Digo, es verdad. Digo, qué bueno él, tío. Digo, ¿cómo lo sabe? Pero tengo una anécdota graciosa, pero no eso, era cómo explicaba los contenidos. La cantidad de referencias que nos daba de trabajo. Él tenía su propia plataforma fuera de la facultad. Ojo, donde llevaba trabajando todos los contenidos, decía, mira, mucha participabilidad, quedaros con análisis conductual aplicado, etapas sensibles del alumnado, esto que era una pasada. Bueno, hablamos de atribución de valores, expectativas, motivación, bien desgranado, no tanto como esta que se vende de que todo el mundo tiene que estar hiper siempre motivado. En fin, para no enrollarme, Andrés, que me encantó y creo que considero que esa parte, como tú bien has indicado, para mí es un must, que todo alumno de la carrera de educación primaria tiene que tener muy bien cimentado y aprendido. Tienes que ser capaz de observarla sin prejuicios. Cuando uno va con la idea de voy a hacer esto porque esto es bueno para ellos, porque esto es inclusivo, por la excusa que te pongas. Pero cuando tú vas con un apriorismo, tú en realidad estás aplicando un prejuicio. Un apriorismo es un prejuicio. Entonces, lo primero que deberías de ir es enfrentar a tus alumnos sin prejuicios. Porque es que si no, tú estás dejando simplemente que tu visión contamine lo que tendría que ser la imagen fidedigna que te dan ellos. Que nunca vas a conseguir tenerla fidedigna, vale, pero en el momento tú la emborrones con tus ideas preconcebidas, llámense metodologías tal, llámense actitud actitud empática o actitud lo que sea, ¿no? Ya estás poniendo ahí algo que emborrona, porque me estás poniendo algo de tu cosecha. Y tenemos que, yo creo que, y con esto creo que lo dejo ya redondo, nos sobra gente que quiera revolucionar la educación. Ese afán de trascendencia a mí me parece de una toxicidad tremenda. Es decir, tendríamos que tener mucha más humildad,
Porque si de verdad quieres convertir al alumno en el centro, deja de ir con tu carga de prejuicios hacia él. ¿Me explico? Es decir, el alumno para mí es que es algo absurdo que eso se diga, ahora el alumno como centro. Es que ¿cuándo ha dejado de serlo? Si mi propósito es que aprenda cuándo ha dejado de ser el motor de todo lo que hago. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ir libre de prejuicios. Cuando vas con tu carga de prejuicios, ya sean de condescendencia, de sobreprotección, de buenismo, de lo que quieras, incluso de decir la letra con sangre entra, ¿vale? Todo eso, tú ya estás emborronando lo que tendría que ser, si eres profesional, una imagen lo más exacta posible o lo más limpia posible de quienes tienes delante, porque consiste principalmente en esto. Qué bueno. Joder, pues que está siendo casi un cierre, vamos, fantástico. Esto casi que lo puedo sacar hasta de clip, fíjate lo que te digo. Y Andrés, ya la última de todas, que también hago, ya finalizamos la charla, es qué consejos, que sé que la gente no mucho de consejos, pero o recomendaciones nos daría a aquellas personas que como yo nos queremos dedicar a la enseñanza. Pues primero de todo, que te guste el conocimiento, si no, no lo vas a transmitir con convicción. Es decir, si tú no estás casado, por así decirlo, tu sacerdocio no es con la transmisión de la cultura, ¿qué haces como maestro? Si quieres otra cosa, salvar el mundo, ponerte una medalla a la empatía, a la solidaridad, ¿a qué puñetas? O sea, hay una necesidad, simplemente los niños tienen una necesidad de que se les transmita todo el constructo evolutivo de la sociedad, para cambiarla, para mejorarla, vale, que sean ellos los que la cambien. No quieras tú cambiarla a costa de ellos. Qué bueno. Pues Andrés, casi que llegamos ya aquí a las 2 horas. Se me han pasado las 2 horas que no me he dado ni cuenta. Y que por cierto es que ahora sí que me tengo que ir rapidito, pero vamos, es que no me he dado cuenta del tiempo que era. Digo, qué barbaridad. Andrés. No, pero honestamente, bueno, ya contigo tuve la oportunidad de hablar hace unos meses y me encantó escucharte. Y te agradezco nuevamente que ahora hayas vuelto a querer hablar conmigo y en este caso pues también este formato que ahora, pues, bueno, que en su momento también tenía esta iniciativa de pues, hablar con todos aquellos profesionales de la educación y también el hecho de compartir vuestras experiencias, vuestras vivencias, vuestras opiniones, vuestros conocimientos, que creo que a fin de cuentas en esto consiste, ¿no? Más allá del mundo tuitero, que es a base de unos caracteres que se pueden interpretar de diferentes maneras y que en muchas ocasiones también nos coartan o se generan ciertas luchas que creo que se distorsionan de lo que es realmente la realidad del día a día. Así que, Andrés, gracias de corazón por haberme dedicado tu tiempo, por tu charla. Ha sido un auténtico placer, de verdad, el haberte escuchado y el haber disfrutado de este ratito contigo. Y que seguiremos en contacto. Te seguiré, por supuesto, allí por redes y preguntándote todas aquellas cosas que, bueno, que sean de... Gracias a ti, Antonio, por considerarme para esta charla. Y nada, y seguimos en contacto. Y a entrenar duro. Seguimos aquí dándole caña a los músculos. Bueno, y al resto de personas que hayáis estado ahí detrás de la pantalla, una semana más, muchísimas gracias por vuestra atención. Como siempre indico, comentarios de cualquier tipo que queráis, aquí abajo en la descripción. Y nada más, esto es todo. Aquí os ponemos punto y final a una nueva edición de Charlamos sobre Educación y nos vemos en la próxima edición. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Adiós. Chao. Loose change for getting down.